Pues bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tengo a un invitado bastante especial con el cual voy a tocar varios temas que hace tiempo he querido, que es una de las ideas principales por las cuales creé este espacio, este podcast. Así que el día de hoy quiero presentarles a Pablo. Pablo es un amigo con el que contacté hace muy poco y con quien tengo y voy a poder tener el honor de tocar varios temas interesantes. Así que Pablo, si puedes presentarte a la gente que te conozca un poco Sí, y de los temas que vamos a tocar también. antes que nada, bueno, te agradezco la invitación a estar aquí. La verdad que espacios como este son muy necesarios en la sociedad que vivimos hoy en día. Soy Pablo Carmona, actualmente soy investigador universitario. Soy candidato a un doble doctorado, por un lado en Unión Europea por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y por otro lado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Bolonia. Actualmente estoy terminando la tesis doctoral que trata sobre el futuro de Europa, una propuesta de cómo se o por dónde deberían ir los escenarios a partir del 2025, que es el horizonte con el que trabajamos los analistas. Ujú. Y toda mi carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito de relaciones internacionales. Yo estudié Economía y Negocios Internacionales, me gradué en Unión Europea en la Escuela Diplomática del Reino de España, también hice el máster en Unión Europea en la UNED, en la misma universidad en la que ahora estoy. Y en el ámbito profesional, por ejemplo, pues tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Exteriores en España, en la Secretaría General de Iberoamérica y Caribe. De toda tu carrera, ¿qué partes podrías decir o destacar que han sido las que más te han gustado, tanto de lo que has estudiado como las investigaciones que has hecho? Sí, sin duda, yo tenía claro desde pequeño que mi vocación era la economía y cómo funcionaba el mundo. Ujú. Vivimos en un mundo interconectado, en un mundo donde la globalización lo es todo Claro. y donde cada vez es más difícil separar disciplinas. Quiero decir, uno ya no es capaz de entender, por ejemplo, cómo funciona el mercado de valores si no es capaz de entender, por ejemplo, aspectos relacionados con la logística. Claro. Entonces, mi curiosidad sobre todo fundamentalmente proviene de ahí, de entender cómo funciona el mundo. ¿Por qué la gente vota lo que vota? ¿Por Ujú. qué la gente consume un producto y no consume otro? Experiencias interesantes. Yo para mí el doctorado es lo más gratificante que he hecho en mi vida. Llevo 5 años, estoy a punto de terminarlo. Es una cosa que me ha permitido, bueno, pues descubrir nuevos horizontes, Ujú. trabajar en líneas de investigación donde no había absolutamente nada hecho. De hecho, muy profesor lo suele decir, somos abridores de camino. Quiero decir, marcamos tendencias, sobre todo en el Claro. ámbito de la investigación. Entonces, lo más gratificante que he hecho fue fundamentalmente las investigaciones. Ujú. Poder plasmar todo tu conocimiento para que otro detrás tuya desarrolle otra teoría a partir de la tuya, creo que es lo más gratificante que puedes hacer como ser humano. Ahorita acabas de comentar que uno de tus trabajos es investigar por qué nosotros votamos a un partido de derechas o un partido de izquierdas. ¿Cómo puedes llegar a saber que una persona tiene más tendencia por uno, más tendencia por otro? O cómo un político, digamos que de cierta manera puede conectar más con la gente siendo de derechas de él o de izquierdas. Sí, es una interesante pregunta. En el mundo del análisis político siempre hay gurús, por así Ujú. decirlo, siempre hay gente que se dedica a intentar adivinar un poco más Ya, cómo es la persona y qué es lo que vota. claro. Yo tengo una condición sine qua non, por así decirlo, y siempre me gusta cuando hablo con mis amigos, muchas veces, la vida no es un normal 0-1, es decir, yo odio la estadística. Mis compañeros muchas veces se metían conmigo en la carrera, Claro, me decían, bueno, pero es que la econometría, digo, no me gusta. Digo, yo explico el mundo a través de la lógica, no me hace falta la econometría. Cada ser humano es un ser humano único, tiene claro. unas circunstancias particulares y es un ser individual, Ujú. y como tal debe de ser tratado. ¿Qué te quiero contar con esto? Hay muchas teorías, hay muchos analistas que afirman que la gente cuando es joven es radical, suele ser de izquierdas y según va creciendo y va aumentando su nivel socioeconómico se va convirtiendo en una persona de derechas. Claro. Pero no siempre es así. Ujú. Se puede pronosticar. Yo en mi tesis doctoral hay un modelo que está desarrollado, está prácticamente a punto de salir, en el cual se explica más o menos la situación, qué es lo que está pasando ahora. Ok, Podemos explicar el mundo a través de la economía y a través de la economía podemos explicar cómo vota la gente. Normalmente una de las cosas, una de las máximas que todo el mundo tiene por descontado en el mundo de análisis político, por ejemplo, es que la inflación quita gobiernos. En el claro. momento que aparece la inflación, me refiero, por ejemplo, y al precio de los alimentos Ujú. empiezan a subir, los gobiernos suelen caer. Claro. Entonces, se puede establecer muchas conexiones, causa-efecto, por así decirlo. Ok. Ahora, bueno.
Vamos a hablar de varios temas y el primero que está pasando ahorita, que pasó estos días que comenté contigo, em, ¿cómo ves tú el futuro en relación a política de Colombia con las nuevas elecciones que se realizaron ayer o antes de ayer? Iberoamérica es una región desafiante. Para lo que nos gusta la región, yo llevo estudiando desde que terminé prácticamente la carrera. Ujú. Mi trabajo de fin de grado, por ejemplo, dice sobre Colombia, precisamente, es una región apasionante. Una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es que es una región en constante movimiento. Como Claro. hemos hablado antes, el mundo está interconectado. Todo lo que pasa en una parte del mundo ejerce influencia en otro. En Latinoamérica lo que estamos viendo es que la situación es muy proclive para que aparezcan candidatos outsiders, es decir, Ujú. candidatos que están al margen del sistema, tapados, que la gente no conoce, pero que de repente en 3 4 meses ganan una Claro. popularidad terrible y resulta que pasa a la segunda vuelta de elecciones, Ujú. que es básicamente algo parecido a lo que está pasando en Colombia. En Colombia nos hemos encontrado con una situación un poco diferente. En Colombia había un problema, siempre lo ha habido, que es el tema de las FARC, la ELN, todo este tipo de cosas, Correcto. y por primera vez los colombianos han votado libremente. Quiero decir, antes Ujú. los colombianos, cuando hacías o cuando veías encuestas de opinión, cómo votaba la gente, efectivamente, como estábamos hablando antes, estudios demoscópicos, Claro. muchos te decían que una de las cosas por las que votaban tradicionalmente a la derecha colombiana, que es la que está ganando las elecciones prácticamente durante todos los tiempos, era su comportamiento hacia la guerra. Ok. ¿Qué pasa? Con el desarme de las FARC, estas han sido las primeras elecciones libres, en las cuales la gente se ha podido centrar en otros temas. Ujú. Ya no importa tu postura ante la guerra, ya no existe, ante la guerrilla, mejor dicho, no la guerra. Ya no existe. Ahora la economía, el transporte, el medio ambiente, las relaciones con otros países del entorno cobran protagonismo. Y por primera vez en estas elecciones, como hemos dicho, la derecha colombiana se ha quedado fuera de la segunda vuelta. Es algo que no haya pasado absolutamente nunca. Claro. ¿Cómo veo el futuro? Efectivamente, complicado. Quiero decir, América Latina es un todo. Hemos visto que en Costa Rica Ujú. ha ganado un candidato outsider. Hay elecciones en Brasil en el 2022, en octubre. Y estamos viendo que los candidatos outsiders se están imponiendo en toda América Latina. Claro. O sea, en algunos países muy particulares. Gustavo Petro seguramente será el candidato que gane las elecciones en Colombia. Pero ya le digo, el panorama está muy complicado, Ujú. está muy incierto, y pase lo que pase, y esto sí que me gustaría subrayarlo, y es algo que debería de quedarnos claro, se abre una nueva era en Colombia. Jamás de los jamases, me refiero, el país había girado hacia la izquierda o hacia la derecha. De una manera tan radical, quiero decir. Es una nueva era. Ya no hay nada parecido. Ya no hay candidatos conservadores, me refiero, que continuaran la política de Álvaro Uribe, por ejemplo, en su momento. Claro. No, ya no existe. Es un nuevo paradigma totalmente diferente. Ahora se trata de elegir entre un candidato que algunas voces lo catalogan como chavista, que es Guillermo Petro, o un candidato que otras voces califican como trumpista. Ahora bien, una pregunta que muchos latinoamericanos que puedan escuchar o ver escuchar en este espacio, digamos que viendo cómo ha sido el pasado de Latinoamérica con la izquierda gobernando, em, ¿crees tú que si la izquierda sigue gobernando en ciertos países de Latinoamérica va a ir a peor o va a ir mejorando o crees que la derecha sería la solución o Sí. cuál crees que podría ser una Mira, posible solución? Latinoamérica se enfrenta a un escenario muy complicado. Ujú. En la década de los 70 hubo una crisis muy importante en Latinoamérica, que es lo que llaman incluso algunos analistas la década perdida. Ya. Países como Argentina perdieron 10 años de crecimiento económico. El problema de Latinoamérica es el siguiente: la inflación hace estragos en los gobiernos. Claro. Nos enfrentamos a una ola inflacionista que recorre el mundo por causas que no tienen nada que ver con la región. Y la cuestión ahora es cómo reaccionan los gobiernos. Ahora es cuando de verdad se notan quiénes son los buenos gobernantes y quiénes son los malos gobernantes. Claro. El otro día estaba leyendo estadísticas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, y me daba cuenta de que, para que te hagas una idea, me refiero, en Bolivia es uno de los pocos países que está controlando la inflación. Prácticamente tiene una inflación del 1%, un 2%, cuando el resto de sus homólogos, el resto de sus países tienen un 8, un 9, un 10. ¿A costa de qué? De emitir deuda. Bueno, pero la está controlando. La pregunta que yo te planteo, efectivamente, es
¿Qué va a pasar en países como Guatemala cuando la cesta de la compra, y lo estuve viendo el otro día para hacer un informe, según la FAO, que es la Organización Mundial del Alimento Mm, de la ONU, está subiendo un 30 o un 40% al trimestre? claro, una brutalidad. ¿Qué va a pasar con esos gobiernos? ¿Qué va a pasar con el gobierno de Pedro Castillo en Perú, por Ujú. ejemplo? Ya está la gente protestando. ¿Qué va a pasar cuando la gente en unos países en donde las tasas de pobreza son altísimas, sobre todo la pobreza absoluta, en algunos países como Perú, cuando lo poco que tiene la gente, por así decirlo, para poder comer, ya no le alcance para ni siquiera poder subsistir? Ya no es que seas candidato de izquierda o de derecha, es que es sencillamente incontrolable. Claro. Sí, es una situación que va a ser, o sea, que el país no va a poder sostener. Claro. Efectivamente. Viendo todo este pasado y lo que estamos viendo actualmente y cómo se ve el futuro, ¿crees que, digamos, nosotros como jóvenes y las nuevas generaciones que están ahorita creciendo y que vienen ahora, el interés de ellos por hacer política o por estar como que metidos en el mundo de la política, ¿crees tú que debería ser mayor o crees tú que no se va, o sea, no se va a notar? Yo creo que las nuevas generaciones, y es algo que voy viendo, por ejemplo, a medida que avanzan los procesos electorales, Claro. se van implicando cada vez más en la política. Quiero decir, el mundo es un todo, que es lo que hablábamos antes. El mundo está globalizado. Son Ujú. pequeñas partes que están interconectadas. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos un fenómeno en el cual los jóvenes están abandonando su puesto de trabajo. Ujú. Algo insólito. Los padres, por ejemplo, de esos jóvenes no lo conciben. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que luchan por alcanzar ideales. Ya no es suficiente con ganar un buen sueldo. Es suficiente, o su expectativa, es tener un trabajo que te dignifique y que te permita cambiar la sociedad. ¿Qué es lo que te quiero contar con esto? También se ve en la política. Hacer política en Latinoamérica, evidentemente, considero que es extremadamente complicado en algunas regiones del Claro. continente. No te quiero decir en Venezuela, me refiero, donde directamente se persiga la oposición. Sí. Pero en algunos países, por ejemplo, como Nicaragua, es muy complicado. Ujú. Yo tengo amigos en Nicaragua, por ejemplo, que me dicen que la represión es muy fuerte. Claro. Determinadas cosas no se pueden contar, determinadas cosas en los medios de comunicación oficiales, vamos a decir que son verdades a medias, por suavizarlo un poco. Pero sin embargo, los jóvenes están ahí y siguen a pie del cañón, pase lo que Claro. pase. Y seguramente sean los protagonistas del cambio. Hablábamos antes, fuera de cámara, te lo cuento otra vez de nuevo en el Sí. programa, Rodolfo Hernández, por ejemplo, contra todo pronóstico, ha llegado a la segunda vuelta con una campaña electoral fundamentalmente orientada a las redes sociales. Un Ujú. candidato de 78 años, me refiero empresario, Claro. de la vieja escuela, por así decirlo, que algunos catalogan como un dinosaurio político, y es verdad, resulta que a través de TikTok, a través de Instagram, ha conseguido llegar a un electorado joven y le está votando en masa en ciudades medianas en Claro. Colombia. Con lo cual toda esa masa de personas están ahí. Y son activistas. Y solamente hace falta encontrar a líderes que los activen. Pues sí. Sí, no, o sea, a ver, digamos que yo creo que mi generación o mi círculo cercano de amigos sí se quiere meter también en la política, pero por otro lado, como hemos tenido ese pasado como que de solo conocer que la política se ha tratado de como que robar o de esa manera lo han hecho ver los gobiernos latinoamericanos que hacer política es solo robar y quedarse con el dinero del pueblo. Yo creo que por eso es nuestro como que temor de decir como que no me quiero meter a la política porque después me van a intentar hacer que me desvíe de, digamos, de mi camino recto de crear un país mejor. Entonces yo creo que también va por ese lado. Pero, em, ¿crees tú que la sociedad tal cual está sí podría llegar a ser un cambio en los países o crees que solo es por una moda? Es una bonita reflexión la que me planteas. Mira, yo te contaba, el otro día estaba hablando con un compañero. Ujú. La primavera árabe, en el año 2011, empezó porque un señor, un joven, por así decirlo, de 20 y pico años, se ha quemado Gonzo en Túnez. Ujú. Y solamente por la muerte de una persona que protestaba porque le habían quitado, por así decirlo, la policía le había confiscado los bienes que estaba vendiendo de Claro. manera ilegal, se generó un cambio de tan envergadura en el continente que depuso gobiernos como el de Mubarak en Egipto. Algo hasta ahora prácticamente
hasta ese momento me refiero, prácticamente inconcebible. Claro. Entonces, ¿por qué no en Latinoamérica? A mí me planteaba un compañero y me decía, ¿ves similitudes entre la primavera árabe y lo que está pasando en Latinoamérica? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro. Toda esa gente está ahí, solo hay que movilizarla. Y el hecho, de, por ejemplo, de que te pongan obstáculos no significa que no puedas conseguir tus sueños. Por ejemplo, yo lo veía y me lo contaban no hace mucho, no sé si lo sabes, Gustavo Petro, por ejemplo, fue alcalde de Bogotá. Sí, correcto. Y la justicia, que bueno, más vaya por delante me refiero, que las decisiones judiciales hay que aceptarlas, etcétera, etcétera, etcétera. La justicia le revocó el cargo por un tema, me refiero con la gestión ilegal de basuras. Claro. Pero sin embargo, no depuso su actitud. Quiero decir, se ha vuelto a presentar por tercera vez y está a un paso de ser presidente de Colombia. Quiero decirte, el sistema funciona. Muchos compañeros me preguntan, sobre todo de España, amigos que tengo, bueno, y como dices tú, ¿me compensa meterme en política o no? ¿Para qué? Y yo les pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es tu máxima para meterte en política? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Efectivamente. Claro. ¿Quieres cambiar el mundo? Pregunto. O verdaderamente, como dices tú, ¿quieres un sitio donde estar ahí como si fuera un funcionario? Trabajo X horas al día y me voy a mi casa y no quiero más problemas. Eso no es dedicarte a la política. Claro, es otra cosa. Tú comentaste que has estado trabajando también, digamos, en el sector público. Sí. Para ti, bueno, a ver, yo he oído de muchas personas aquí en España que trabajar en el sector público es como que el trabajo más light o más tranquilísimo que existe en el planeta. Porque, digamos, tienes tus horas, te vas, no te hacen problema, cosas así. ¿Realmente para ti cómo fue trabajar en el sector público? ¿Fue difícil? Digamos, tus jefes era como que te decían haz eso y te dejaban ahí solo haciendo lo que quieras. ¿Cómo era? En el primer ministerio en el que estuve, era exteriores, tuve la oportunidad de trabajar, bueno, pues todos mis compañeros, prácticamente todos eran diplomáticos, Claro. de carrera, y la verdad que fue un periodo muy apasionante de mi vida. Yo, por suerte, por desgracia, como lo he dicho antes, soy economista. La gente que normalmente está en carrera diplomática son gente de Derecho o Ciencias Políticas. Con lo cual, cuando me vieron aparecer, jamás se me olvidará, me dijeron, un economista muy guay, todos los informes y todas las historias un poco económicas para ti. No tuve ningún problema. Trabajé, si no recuerdo mal, unos 6 meses más o menos que estuve vinculado a la entidad. Me lo pasé como un enano, quiero decir. O sea, trabajé muchísimo, hice muchos informes, pero me sentí útil. Y me sentí sobre todo que trabajaba para un proyecto. Y me sentía identificado con ese proyecto. O sea, para algo que a ti realmente te gustó. Sí, prácticamente fue una de las experiencias mejores de mi vida, sinceramente. Y la segunda ministerio en el que estuve, que es el Ministerio de Deportes, bueno, tuve la oportunidad de conseguir otra beca y en este caso, bueno, pues nos dedicamos un poco al control financiero del deporte profesional en España. En este caso me designaron el control económico de fútbol, todo primera y segunda división de equipos de fútbol. Wow. Es un trabajo un poco más duro, quiero Claro. decir, porque en el fondo ves lo que hay detrás de cada equipo, ves sobre todo el tema de cuentas anuales, por qué fichas a quién fichas y por qué no puedes fichar a quién no puedes fichar, cuánto pagas a cada persona, y sobre todo que te das cuenta es que el mundo es mucho más grande de lo que simplemente o que a simple vista vemos en la televisión. Claro, me imagino. Ya, por ejemplo, muchas veces mis compañeros se reían el otro día en la final de la Champions y me decían, ¿ya no te gusta el fútbol? Digo, tienes razón. Digo, es que yo cuando tengo este ministerio, una de las cosas que me dijeron mis compañeros es, ¿eres una apasionada de fútbol? Te va a dejar de gustar el fútbol. Y yo decía, pero si yo veía todos los partidos. Claro. Yo soy aficionado de Barcelona toda la vida, he visto prácticamente todos los partidos, sábados y domingos. Aborrecerás el fútbol. Y en 2 años aborrecí el fútbol, jamás volví a ver un partido. Pero eso era cuando estabas trabajando en el Ministerio del Deporte. Eso es. Pero ¿por qué? ¿Qué viste que no te gustó? No, simplemente lo que te das cuenta es que el mundo no es solamente lo que se muestra en la televisión, en los medios Claro. de comunicación. En el mundo, nuevamente lo que nos llega sobre todo a través del deporte, en este caso de élite, son futbolistas que trabajan, me refiero, en un campo de fútbol, perfecto, Claro. entrenan, pero detrás de eso hay una estructura. Hay muchísima gente trabajando. Claro, sí, total. Entonces, es tan complejo dirigir un equipo de fútbol hoy en día, por ejemplo. Se hablan tantas cantidades y millones de euros que o verdaderamente tienes una estructura bien preparada o luchas contra un caos. Claro. Entonces, claro, al final es un poco aburrido, por así decirlo, controlar multinacionales. Porque Claro. quieras o no, nosotros somos hábitos del deporte.
o éramos, bueno, en este caso yo cuando trabajaba con ellos. Claro, Y es un poco aburrido, no aburrido, sino dificultoso. claro. Estar controlando a multinacionales del deporte, gente que hace negocios con medio mundo, Ujú. acuerdos entre futbolistas que la prensa no conoce, 25.000 cosas que se deben de tener en cuenta que al final sabes. Entonces cuando es un partido de fútbol ya es como, ya no veo un partido de fútbol, veo algo más. Y al final terminas aborreciéndolo. ¿Crees que, bueno, como bien dijiste, estuviste un poco en el ministerio y viendo todo lo que hay detrás de solo el partido que se muestra, o solo la prensa, ¿crees que está un poco sobrevalorado del deporte? ¿O dirías que ya es como que cuestión de cómo se ha ido creando con la sociedad y con el paso del tiempo? A mi gusto vivimos en una sociedad en la cual el marketing lo es todo. Claro. El otro día me estaba dando cuenta, para que tengas una idea, no solamente el deporte, sino Instagram, por ejemplo, Ujú. se está llenando de gente, sin ánimo de ofender a nadie, sin prácticamente titulaciones, que opina de cualquier cosa. Claro. Entonces, el otro día me encontré con un TikTok muy famoso, que decía, un TikTok muy famoso, perdona, que decía, si eres capaz de ofrecer entretenimiento y conocimiento, tienes la fórmula del éxito. Vale, y yo te preguntaba, ahí hay dos componentes en la ecuación. Claro. Entonces, lo vemos ahora, por ejemplo, con las criptomonedas. Todas las gurús de las finanzas de voy a invertir en criptomonedas, invierte en Luna, invierte en Ethereum, invierte en Bitcoin, ¿dónde está el techo? Resulta que cuando esas criptomonedas quiebran por causa del sistema, por lo que sea, yo soy economista, puedo entender por qué a lo mejor por qué la inversión no es correcta o, por ejemplo, me causa dudas. La pregunta Claro. es, ¿todos esos jóvenes que has arrastrado a invertir? ¿Qué responsabilidad tienes tú con esos jóvenes? Ujú. Entonces, el deporte es parecido. Quiero decir, ¿hasta qué punto un deportista profesional es un deportista? Hoy en día, no es una figura de marketing. No te vayas tan lejos, quiero decir. La Fórmula 1, por ejemplo, siempre, ahora, se ha instaurado la figura de pago, de piloto de pago. Lance Stroll, por ejemplo, su padre es dueño de la escudería. Entonces lo que te quiero decir, ¿hasta qué punto el deporte es mercantil ya? Ya no se trata de un deporte donde juega, por ejemplo, fútbol 11 contra 11. Ya no gana el que mejor equipo tenga. Gana el que mejor posibilidades tenga para fichar. Gana el que mejores estructuras dentro, estructura deportiva, sí, Ujú. pueda tener. Te puedo poner miles de ejemplos. No Sí, hace sí, falta sí. irse tan lejos en el mundo del fútbol, como estábamos hablando. Mete al tema de los estadios. Quiero decir, equipos de segunda división con estadios de 40.000 personas. ¿Verdaderamente tú tienes 40.000 personas para llenar un estadio de segunda división? Claro. ¿Hasta qué punto el deporte se ha convertido en una fórmula de marketing? Pero ¿crees que esto digamos, meter al marketing en el fútbol, yo creo que se ha vuelto como algo más general? ¿A qué me refiero a esto? O sea, el usar el marketing como para vender o comprar cosas, yo creo que se ha usado ya para todo, porque por ejemplo, en la música, yo he visto como que artistas bueno, por ejemplo, artistas orgánicos en el sentido de que no son como que conocidos, pero tienen un talento brutal, o sea, que los he visto en TikTok y cantan increíblemente bien, pero que no tienen 10.000, 100.000 ni un millón de seguidores simplemente porque no son conocidos. En cambio, otros artistas que tienen miles y millones de seguidores, sin ofender a nadie, pero que personalmente a mí pues no me parecen que tienen una buena música o que cantan bien, ganan miles y millones al mes. ¿Por qué puede ser esto? Pues mira, es una cosa bastante peculiar, Ujú. pero bueno, puedo resumir prácticamente en una frase. Estamos en un mundo de competencia perfecta. Quiero decir, los economistas normalmente dividimos los mercados en varios segmentos, en varios tipos de Ujú. mercados. O sea, existen monopolios que todo el mundo conoce. Claro. Una persona que tiene un producto solamente lo tiene él y fija el precio en exclusiva. Si lo quiere, lo compras. Si no, no tienes el producto. Hay oligopolios en los cuales hay dos o tres. Y luego existe lo que llamamos, hay más cosas, ¿vale? Pero luego existe competencia perfecta. Claro. Entonces, competencia perfecta es un mundo en el cual la información es transparente. Es decir, un cantante y el otro cantante de enfrente te ofrecen lo mismo, entretenimiento. No hay ninguna diferenciación más allá de que te guste o no te guste. Y sin embargo, ¿por qué se lo compras a uno y al otro no? Claro. Sí, sí, sí. Exacto. Normalmente, en un mercado normal y corriente, la nota diferencial, me refiero al hecho diferencial por el cual adquieres un producto, el otro es el precio. Pero la pregunta es, ¿y si son gratis los dos? Claro, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? Exacto.
Ahí es cuando viene la estructura de mercado. Quiero decir, ahí es cuando vienen los grandes agentes económicos, que son YouTube, las plataformas, todo este tipo de gente que son ingenieros sociales, que lo llaman ingeniería social, que son ingenieros en telecomunicaciones, este tipo de cosas. El control de los algoritmos. En el fondo es el marketing. Es por dónde quiero llevar a las personas. Crear tendencias. Total. Pero lo que yo te quiero decir a ti es, esto todavía lo puedo llegar a entender. No causa ningún daño. Claro. Pero sin embargo, volviendo al tema anterior, cuando se hace sobre elementos como gente opinando acerca de acciones, de compraventa de acciones, compraventa de criptomonedas, incluso temas de inversiones bastante profundas y bastante complejas. Yo he visto TikTok anunciando, oye, mira, invierte en swap. ¿Invierte en swap? ¿De verdad sabes lo que es un swap? ¿Qué has estudiado tú para tener 21 años y decirme lo que es un swap? Claro. Entonces la pregunta es, cuando todo eso me refiero sale mal, sale bien, perfecto, todos somos ricos, ganamos más, guay. Y cuando sale mal, ¿qué responsabilidad tienes tú Claro. con respecto a ese individuo que te ha comprado un producto? Entonces, lo que yo te planteo es, todos los TikTokers, ahora mismo que están de moda, me refiero haciendo Claro, contenido y todo. post, contenido, efectivamente, incitando a meter a gente. Por ejemplo, estamos a meter a gente, pero te puedo decir otro tipo de cosas. ¿Qué responsabilidad tiene en todo esto Claro. cuando algo sale mal? Quiero decir, la cantidad de vidas que se ha quebrado, por ejemplo, y el otro día estaba viendo en CNN no hace mucho, de gente que se está suicidando directamente, porque le ha perdido absolutamente todo. Porque invirtió en Luna, por ejemplo, que antes costaba 100 euros, si no recuerdo mal, no hace mucho, y ahora está en céntimos. ¿Qué responsabilidad? Ya no te hablo de moral, sino incluso que sea un interesante debate, según día encuentres un jurista, civil, incluso penal, Claro. que no me extrañaría que hubiera, tiene este tipo de gente. O pudiera tener este tipo de gente. A lo mejor no tiene ninguna, no lo sé, no soy jurista. Pero es una interesante reflexión que se podría abrir. ¿Crees que las redes sociales se están utilizando de una manera, como tú bien dices, a ver, para beneficio de cada uno? Yo creo que sí, porque obviamente de eso viven, digamos, los que crean contenido en redes sociales. Pero ¿crees que se están usando como que de una manera correcta o no? Las redes sociales, por una parte, son muy útiles. Quiero decir, permiten, por ejemplo, a la administración acercarse mucho al ciudadano. Claro. Permite la difusión de noticias rápidamente. Permite que gente, como estábamos hablando tú y yo, por ejemplo, tengamos un pequeño canal y seamos capaces de llegar a miles de personas, difundir conocimiento. Pero hasta qué punto, efectivamente, es malicioso. Claro. Ahí está el dilema moral. Yo, una de las cosas que me estabas planteando antes, fuera de cámara, pero bueno, podemos rescatar ahora, Sí, claro. es el papel de Elon Musk. Es como... Y va a comprar Twitter, vale, perfecto, pero oiga, es que este hombre ya tiene problemas con la Comisión Nacional de Mercado de Valores por alteraciones del mercado. Entonces, ¿este hombre va a comprar Twitter? Quiero decir, ¿este hombre va a comprar una herramienta en la cual cada post, pero me refiero a cada tweet que pongas, va a influir sobre la cotización de un valor? ¿Verdaderamente este señor va a ser el árbitro de Twitter? Vamos a permitir que el árbitro de Twitter, por así decirlo, una persona que en teoría debe ser honesta, debe ser seria, que no digo que no lo sea, me refiero, pero tenga que tener un currículum impoluto, sea el árbitro que vaya a gestionar este tipo de cosas. Yo no lo veo, sinceramente. No lo veo. Porque la pregunta que me planteo es, ¿para qué quieres comprar Twitter? Claro, o sea, eso es lo que yo he estado leyendo, como que digamos todos los días que han estado saliendo noticias, es cuál es el objetivo del haber. Twitter, yo lo uso de manera que posteo cosas del podcast, posteo cosas como que de política y cosas de mi interés, de deportes también a veces, pero también creo que, digamos, Twitter yo lo defino como una red social en la cual se habla absolutamente de todo tipo de cosas y de todo tipo de maneras. ¿A qué me refiero? Puede ser que una persona respete a otra, que también hay insultos, y creo que eso sí se debería controlar un poco, a mi opinión. Esto es un eterno debate, me refiero de hasta dónde termina tu libertad de expresión. Claro. Yo soy de los que piensa que mi libertad de expresión termina donde empieza la de los demás. Ese es mi pensamiento. Pero la pregunta ya no va, me refiero sobre todo a, o no me gustaría enfocarlo, me refiero a, bueno, vale, evidentemente todos estamos en contra
de que las Claro. redes sociales se usen para agredir a un tercero. Todos estamos en contra. Y de hecho el anonimato que permite Twitter, por ejemplo, da pie a que muchos descerebrados, porque no tienen otro nombre, se metan en Twitter y, bueno, pues se dediquen a expresar lo más profundo de sus sentimientos contra otros. Pero la pregunta que te planteo es que Twitter no solamente sirve para expresar tu opinión, que es lo que estábamos hablando, es que también sirve para difundir noticias. Exacto. Es que también sirve para cambiar el mundo. Pero es que ahí también yo digo, ahí es cuando yo pienso que las redes sociales actúan como arma de doble filo. Que se difunden noticias algunas falsas o que se usa Twitter de otra manera que no es la correcta. Entonces digo yo, no sé por qué, o sea, a ver, puede ser que ajá, que, o sea, por ejemplo, yo, Diego, coja y suba un contenido que sea totalmente falso y lo use como para provocar alguna discordia. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el fin? O sea, ¿por qué? Es lo que no entiendo. ¿Cuál es el fin? Esto es un mundo muy interesante. Quiero decir, campaña de desinformación. Claro, o sea, Podemos hablar largo entendido de eso. Quiero decir, yo te planteo, ¿por qué Donald Trump llegó a la presidencia? yo creo que él llegó porque todos querían un otro tipo de presidente. Podría imaginarme yo, no sé. Te puedo comprar el argumento hasta cierto punto. ¿Cuál? ¿Conoces Quanon? ¿Entonces qué? Quanon. Mm, Seguramente lo conozcas. Me puede sonar. Quanon, ¿vale? Es un grupo en internet que nació en el famoso tablero de 8chan, Ujú, en el cual se dicen auténticas barbaridades. Quiero decir, yo he podido entrar alguna vez claro. y se dicen cosas, de verdad te lo digo, auténticas barbaridades. ¿Eso es como la Deep Web? No. No, simplemente es una especie de Twitter para que los entendamos. No es un Ok. Twitter, me refiero, es una especie de hilo donde la gente, los partidarios de una teoría conspiratoria, pues Claro. van haciendo una visión del mundo alternativa, totalmente alternativa Ujú, a lo que existe hoy. Ya no es que uno sea de izquierdas, o sea de derechas, o sea de centro, para poder aplicar este calificativo de descerebrados. Es que hay gente, y no hace mucho, que Claro. se congregó en Dallas esperando a que el hijo del presidente Kennedy iba a resucitar, según la teoría del Quanon, Ya. para echar a Biden del poder. Y hubo gente que se cruzó en medio de Estados Unidos. Eso es lo que, o sea, lo que acabas de decir es la noticia que salió que al hijo de Biden se le encontró en el ordenador 10.000 millones de cosas perversas, por llamarlo de Por alguna manera. ejemplo, Ok. pero no te vayas tan lejos, me refiero, porque ese asalto al Capitolio hace mucho en Estados Claro, sí, Unidos. sí, lo vi. ¿Asaltar el Capitolio? Es una cosa ¿En muy Estados loca. Unidos, la cuna de la democracia? Sí. ¿Hasta dónde hemos llegado, te quiero decir? Ujú. Pero que pues hay múltiples ejemplos. A lo largo de la campaña presidencial, una de las cosas por las que está, no demostrado, pero sí por así decirlo, Ujú. en el mundo del análisis político tenemos siempre varias opiniones. Vas a encontrar gente de derecha, gente de izquierdas, analistas. Un analista puro y duro, por así decirlo, que interprete las cosas desde un punto de vista neutral, es muy difícil encontrarlo. Claro. Pero no te vas tan lejos. Es que hay un caso, que es el Pizzagate famoso, seguramente te suena, Sí, piensa que sí, he escuchado. por el cual, y hay análisis de esto, y yo he visto algunos, Hillary Clinton perdió las elecciones. Porque hay Ujú. gente que considera, o consideraba, que gente del Partido Demócrata secuestraba niños para en una pizzería de Filadelfia Ah, sí, escuché. dedicarse a abusar de ellos. Sí. Y el problema es que siempre gente vota. Ujú, Quiero decir, el problema es que tu voto y el mío valen lo mismo que este tipo de gente claro. en una democracia. Entonces, difundir noticias falsas. ¿Quién está detrás de todo esto? Ahí es cuando yo digo, a ver, puede ser una teoría que suene muy conspirativa o como se pueda llamarle, que hay una élite que controla el mundo. O sea, por ejemplo, digamos, 10 familias las más poderosas del planeta Tierra son las que controlan el mundo y debajo de ellos ya, o sea, es como está todo en una pirámide. Están los más poderosos, de ahí llegan los menos, hasta nosotros que somos los comunes trabajadores. Me lo estás preguntando, me lo estás afirmando. ¿Qué quiero Las decir? dos. Mira, yo creo, al margen de teorías conspiratorias, hay cosas que están comprobadas. Ujú, Quiero decir, y que se pueden contrastar. claro. De hecho, hay comunidad de inteligencia. Bellingcat, por ejemplo, es una comunidad de inteligencia que trabaja muy bien y tiene mucha información sobre los rusos. Por ejemplo, los rusos son unos auténticos expertos en ese tipo de cosas. Sí, total. Las macrogranjas que existen, y está comprobado que existen, en regiones perdidas de Siberia, en San Petersburgo, a las afueras,
Hay miles y miles de granjas dedicadas solamente al mundo de la desinformación, Ujú. al mundo de publicar noticias falsas, Mm. al mundo de causar terror, porque en el fondo causas terror. Claro, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién detrás de todo esto? ¿Verdaderamente es una élite? Es mucho más complicado. Quiero entender que es mucho más complicado. Quiero decir, en la Edad Media era muy difícil escalar en la pirámide social. Quiero decir, o eras noble o eras plebeyo, por así decirlo. Claro, no había... Hoy en día Claro. tienes muchas herramientas para llegar a la élite. Y yo creo que la élite es mucho más diversa. Es mucho más fácil. O sea, en el sentido de que puedes llegar, o sea, es más fácil llegar como que es más fácil llegar a ser rico que antes. Sí, sí, claro. Vamos a ver, todo esto son teorías económicas, te quiero decir. Está comprobado, quiero decir. Yo sé que aquí ya nos adentramos un poco en el debate de izquierda, derecha o centro. Ujú. Entonces habrá gente que me diga, el sistema de la meritocracia, como decía Pablo Iglesias no hace mucho, y Eno Belarra y todo este tipo de gente, no funciona. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mira a mí, te quiero decir. Yo soy el primero de mi familia que ha pisado una universidad. Ujú. Y mi familia es bastante grande. Claro. Y no solamente he pisado en la universidad, sino que con un poco de suerte seré profesor de la universidad. Y acababa con 2 doctorados con 30 años. ¿A través de qué? De la meritocracia. Claro. El camino no es sencillo. Y es verdad que el camino es sencillo. Pero la pregunta es, ¿y tú qué aportas al mundo? Claro. Ya no se trata de esperar qué puede hacer el Estado por mí, sino yo qué puedo hacer por el Estado. O yo qué puedo hacer por mi vida. Si tú tienes una buena idea, hoy en día eres capaz de cambiar el mundo. Lo estamos viendo. Vamos a ver que en los más, por ejemplo, será una persona que mucha gente considere extraña, considere desde el punto de vista de la izquierda más radical, incluso como Claro. alguien satánico, por así decirlo, pero es que está cambiando el mundo. Es que un señor que monta un invento que no existe obtiene beneficios. Claro que sí, porque tiene una idea que va a cambiar el mundo. Obténla tú. En ese sentido, ¿crees que es fácil lavarle la cabeza a la sociedad? ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, como tú bien dices, Elon, en cierta parte, a ver, yo creo que las personas en cierta parte tienen como que su lado oscuro. En Twitter, el ejemplo más claro, quiere comprar Twitter, pero ¿con qué, o sea, con qué finalidad? ¿Qué es lo que quiere hacer en Twitter? ¿Crees que somos personas fáciles para que nos laven el cerebro en general en la sociedad? ¿O por qué crees que la gente tiene esos objetivos? Te lo pongo más fácil. ¿Y qué me dices de la inteligencia artificial? Uf, muy heavy. Te quiero decir, ¿tú serías capaz de distinguir una noticia escrita de una inteligencia artificial de una real? Yo he hecho algún invento, no soy capaz de distinguir. O sea, como ver una noticia en físico a una noticia en internet o a cómo. Por ejemplo, han desarrollado un modelo, si no me equivoco, que me perdonen los puristas, es el GPT-3 creo que es. Es una inteligencia artificial tan brutal, se puede probar en internet, creo que es en API, si no recuerdo mal, que es capaz de escribir artículos periodísticos sobre el tema que tú le metas, Claro. con una dimensión tan profunda y un estilo tan humano, me refiero tal igual que tú y yo ahora mismo, Ujú. que no serás capaz de distinguir cuál es una noticia de verdad y cuál es una noticia de mentira. Y el programa elige. Y simplemente por probabilidad, por estadística, porque bueno, yo una persona, Claro. yo soy una mente muy inquieta y es verdad. Yo hice lo que hice, pero me gusta entender un poco más de todo. Entonces yo me preguntaba, digo, ¿cómo funcionará esto hace un par de años? Tengo entendido que funciona a base de estadística, quiero decir, el programa lo único que va probando es qué palabra detrás de la siguiente es la más Claro. probable que puedo poner aquí. Pero claro, cuando tú lees textos de verdad, me refiero a escritos por ellos, por la inteligencia artificial, dices, es que no hay diferencia. Claro, es lo mismo. Entonces la pregunta que tú me dices es, ¿hasta qué punto se puede manipular a la sociedad? Dímelo tú. Si no eres capaz de distinguir una noticia real de una falsa. Y el próximo día, si quieres, te traigo ejemplos. Te traigo 2 noticias, una real y una falsa, y te digo, A ver, búscame ¿cuál así es de la- diferencias. Claro. El siguiente tema que quiero tocar es un poco lo que está pasando en la actualidad de guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo ves tú el futuro tanto de España con digamos, qué conexión podría tener España con esto? ¿Qué futuro podría tener España en Europa? ¿Y cuál es el futuro de Europa respecto a la guerra? O sea, esta guerra que está sucediendo.
Preguntas complicadas. No, preguntas complicadas me refiero porque no existen. Normalmente yo tenía profesores, y es verdad, cuando me decían en economía, cuando tú preguntes algo y te digan una respuesta fácil, huye de la persona que te lo dice. No existen preguntas fáciles en este tipo de gremios. Claro. Es una pregunta complicada. Primero que tenemos que tener en cuenta es ¿qué es lo que está pasando en Rusia? Antes de aventurarnos a pasar, me refiero, de pantalla, qué pasa en España, qué puede pasar. ¿Cuál es el origen del conflicto en Rusia? ¿Tienes alguna idea? Me refiero que me puedas aportar. Yo te doy la respuesta, me refiero. ¿Tienes alguna noción tú? Yo, a ver, de lo que he estado investigando, el conflicto en Rusia se debe a que Rusia está reclamando territorio que, según, digamos, de Putin, le pertenece a Rusia. Por eso está la guerra y por eso está la invasión. Pero también, por otro lado, he escuchado que, por ejemplo, Rusia, que Ucrania está como que a la defensiva porque obviamente dice que es el territorio suyo. Pero también he escuchado que Ucrania ha hecho maltratos a personas, a ucranianos mismos en ese territorio, y que Rusia no quiere que pase eso, por eso está reclamando. O sea, digamos un lío en medio de todo eso. Vale, yo te respondo. Tengo un artículo precisamente escribiendo sobre este tipo de cosas, que será publicado en una revista de reconocido prestigio. La investigación que yo hice, que por cierto, por eso hablábamos antes de TikTok, que me llevó 6 meses. Okay. Quiero decir, porque luego la gente, me refiero, te dice, bueno, muchas veces hablas sin saber y tal, me llevó 6 meses. Y leer muchos manuales, documentarte de muchas fuentes, determinar cuáles son fiables, cuáles no. O sea, es un proceso largo y tendido. Lo que te quiero contar es, te voy a hacer un breve resumen, ¿vale? Porque tampoco vamos a tener mucho en el tiempo. Claro. La Unión Soviética desaparece en el año 91, se desmembra y aparecen nuevos estados. Perfecto. Letonia, Lituania, Estonia, Polonia surge por otro sitio, también surge Polonia, también es la reunificación alemana, aparece Ucrania. Claro. Vale. El problema que tenemos ahora es Vladimir Putin viene de la KGB. De la KGB es la antigua, para que lo entendamos, inteligencia rusa. Es la antigua, efectivamente, inteligencia rusa. Claro. Vale. Este hombre estaba destinado en Dresde cuando el muro cae. ¿Vale? Vuelve a San Petersburgo y entonces, bueno, pues sigue su carrera política allí y tal. No es la primera vez que él dice en medio de comunicación y entrevistas y considera que la mayor desgracia de Rusia es la caída de la URSS y que todo se enteró gratis. Una de las visiones por las cuales se mueve el Kremlin hoy en día es lo que llaman el Kramago. Que me perdonen los rusos porque no tengo idea de pronunciarlo. Creo que se llama Kramago, si no me recuerdo mal. Es algo así como un mundo multipolar en el cual, ahora te lo explico detenidamente, la madre Rusia tiene una influencia tan grande que es capaz de determinados equilibrios. Cuando uno ve los datos estadísticos, por ejemplo, en temas de economía, uno se da cuenta de que Rusia, que es prácticamente, si no recuerdo mal, el país más poblado el país más extenso del mundo, su economía es igual a la de España. Es uno de los principales productores de petróleo, es uno de los principales productores de gas, es uno de los principales productores de metales raros. Y sin embargo su economía es igual que la de España. Y esta persona quiere o pretende que en el nuevo orden que se está estableciendo, Rusia tenga el mismo poder de decisión que Estados Unidos, que China, que la Unión Europea. Hoy en día el poder, lo queramos o no, se determina por el poder económico en los estados. Hay mucha gente de relaciones internacionales que me dirá otra cosa, perfecto, pero hoy en día prácticamente todo es así. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia con Ucrania? Te lo pongo muy fácil. Ucrania siempre ha sido un tablero de ajedrez para Oriente y Occidente. ¿Vale? Siempre ha habido problemas, tradicionalmente. Ucrania tenía armas nucleares, no sé si lo sabías. Sí. ¿Vale? Cuando la Unión Soviética se desintegra, tiene armas nucleares, perfecto. A través de lo que llaman el Memorándum de Budapest, si no recuerdo mal, en el 95, se accede amablemente a Rusia. Quiere decir, un país renuncia a sus armas nucleares, que esto es algo que jamás vas a ver prácticamente en la historia, se las entrega a Rusia a cambio de que, por así decirlo, garanticen su integridad. Claro. ¿Qué ha pasado 20 años después? Resulta que la han invadido. Resulta que la están destrozando. Correcto. Entonces, la pregunta que yo te planteo es,
¿hacia dónde vamos? Quiero decir, un país con armas atómicas que decide voluntariamente entregarlas a cambio de que el mundo garantice su seguridad y su integridad, y resulta que 20 años después la arrasan. Y nosotros pretendemos, por ejemplo, que Corea del Norte de verdad entregue el armamento atómico que tiene. Yo creo que no, Es no un lo hacen ejemplo. nunca. Nunca, jamás. Por ejemplo. Entonces te pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando en Rusia? Lo que está pasando en Rusia es que Vladimir Putin tiene una idea de la madre de Rusia, que es lo que llaman el andaluz famoso, en la cual no va a parar hasta conseguir Lo que quiere. restaurar, por así decirlo, el poder que tenía Rusia en la antigua URSS. Claro. Y lo que no se da cuenta es que las nuevas generaciones, que es lo que estábamos antes Ujú. hablando, han desconectado radicalmente de las generaciones anteriores. Para un joven como tú, o como Ujú. yo, bueno, te diría como yo, prácticamente, yo no viví la caída del muro de Berlín, yo tenía 1 año, Claro. quiero decir. Pero un joven como tú, le preguntas por el muro de Berlín, no sabe lo que es prácticamente. Ujú. Sí, totalmente. Entonces la pregunta que yo te planteo es, ¿qué es lo que está pasando en Rusia? Lo que está pasando en Rusia es una invasión en toda regla que tiene su origen, y te vas a sorprender, en el año más o menos 2008, que es cuando empiezan todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Ucrania siempre ha sido un tablero de ajedrez entre Oriente y Occidente. Y la clase política ucraniana, hasta la llegada de Zelensky prácticamente, ha sido una auténtica vergüenza. Ujú. Quiero decir, el presidente Poroshenko, si no recuerdo mal, los nombres los llevo muy mal, lo siento, pero creo recordar que Víctor Poroshenko fue una persona que estuvo negociando la anexión o posible anexión de Ucrania a la Unión Europea. A su vez, estuvo negociando con el Kremlin la incorporación de Ucrania al Tratado de Libre Comercio que tienen con otros países de la órbita comunista. Ujú. A la vez, te quiero decir, a la vez. ¿Cómo puedes negociar A y B a la vez? Claro. El origen de todos nuestros males, por ejemplo, se sitúa en el año 2008. En el año Ujú. 2008, si no recuerdo mal, el presidente Bush promete, entre otros países, a Ucrania la posibilidad de entrar en la OTAN. Claro. Inmediatamente otros países se escandalizan. Alemania, Francia, elevan el tono. Es imposible que un país como Ucrania forme parte de la OTAN. O sea, ya no es que la OTAN se expande hacia el este, que bueno, en comparación de Polonia, Estonia, Lituania, tampoco son países representativos, por así decirlo, pero la propia Ucrania, los miles de kilómetros de frontera que separan Ucrania de Rusia, ¿de verdad van a ser territorio OTAN? ¿De verdad creemos que Kremlin va a consentir eso? Resulta que se producen una serie de manifestaciones que lo llaman la Revolución Naranja, el Euromaidán, todo este tipo de cosas. Todo eso, y está demostrado, no te lo estoy diciendo nada que no esté en los medios, solo hay que buscarlo un poquito, está sufragado por Oriente y por Occidente. Todas esas revoluciones, detrás, es que hay evidencias. Están los servicios secretos estadounidenses. Está, ya no la KGB, está el FSB ruso. Claro, están diferentes. Está el famoso GRU. No sé si lo conoces. Entonces, lo siguiente pantalla, por así decirlo, determinante para entender este conflicto, es el año 2014. ¿Qué pasa en el año 2014? En el año 2014, por primera vez en la historia, y es algo insólito, resulta que hombrecillos verdes, le llaman, muchos analistas lo llaman el ejército de hombrecillos verdes, sin placas sin placas prácticamente, Claro. perfectamente uniformados, resulta que ocupan la península de Crimea. ¿Hola? ¿Y esa gente de dónde sale? Exacto. O sea, es la primera vez en la vida, por lo menos en la historia militar, que yo recuerdo, Claro que sucede algo así. algo de eso entiendo, que se produce una invasión de un país a otro con un estado sin insignias. Ujú. ¿De dónde sale toda esa gente? Claro. De la propia Rusia. ¿Y cuál es el origen de todo este conflicto? Yo te lo resumo muy rápido. Ucrania son dos países en el fondo. Occidente y Oriente. Todas las regiones, o los oblasts, que lo llaman ellos, cercanos a Occidente, son regiones donde se habla ucraniano, que incluso algunas son derivados del alemán. Ujú.
Y las regiones de Oriente, que son lo que llaman el Donbass, que ahora está de moda, Crimea, todo ese tipo de regiones siempre han estado cercanas a Rusia y siempre lo van a estar. Claro. Y la guerra de Ucrania es la consecuencia, y ese sí de claro, de una intransigencia de una parte de la población contra otra. Una de las cosas que hizo el gobierno de transición en el año 2014, cuando Víctor Poroshenko huyó hacia Moscú, desapareció de la noche a la mañana. Ujú. Quiero decir, se montaron la revolución, lo metieron en un coche y desapareció. Hasta luego, Y apareció sí. en Moscú. No, ¿Qué habrá a mí ya pasado? me lo apareció en Moscú, quiero decir. Pero una de las primeras medidas que toma el nuevo ejecutivo de transición es prohibir el ruso. Ujú. ¿Cómo prohíbes tú en unas regiones, me refiero, donde la gente habla ruso toda la vida? Sebastopol, hablamos de Sebastopol, es una de las batallas más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Tiene millones de muertos soviéticos. El puerto de Sebastopol, toda la península de Crimea. ¿Le vas a prohibir hablar ruso? Claro. O sea, ¿de verdad a tu propia gente le vas a prohibir hablar su lengua? Ahí se sublevan. Ahí viene todo este tipo de problemas que tienen. Por eso Kremlin está tan interesado en coger lo que llaman el Donbass Ujú. Sí, sí, sí. y unirlo con Como esa pequeña Crimea. región. Eso es. Esa es una discusión que hay. Y la otra discusión que hay ya es un poco más analista, es un poco más profunda. Y te estaba contando la otra discusión que hay, un poco más profunda, me refiero, con motivaciones que pueden estar detrás de este tipo de cosas. Claro. Es el tema del clima. Y te va a parecer sorprendente. En Rusia no existen puertos cálidos. Todos los puertos se congelan en invierno. Entonces, claro, es muy difícil desarrollar un comercio fluido con el resto del mundo cuando todos tus puertos, por ejemplo, están cerrados 3-4 meses al año. El único puerto de aguas calientes que tiene Rusia es el de Sebastopol, que casualmente está en la península de Crimea. Ujú. Por eso es tan importante la salida al Mar Negro. Por eso Rusia está tan interesada en masacrar aquella parte. Y si te interesan las teorías conspiratorias, que veo que sí, Sí. seguro que te interesan. ¿A que sí? Te invito a que busques lo que es el grupo Wagner. Grupo Wagner. Seguro que te suena. Puede ser que sí. Grupo Wagner. Con W se escribe, ¿verdad? Sí. Grupo Wagner. Ah, mira. No sabía. Una de las organizaciones más secretas de Rusia. Ah. Y no solamente más secretas. Una de las cosas que estamos viendo, por eso decía que en mi gremio de relaciones internacionales aparecen cosas de vez en cuando que son apasionantes. Claro. ¿Qué pasa cuando un Estado crea un ejército extraoficial Ujú. que no reconoce de mercenarios a sueldo, porque prácticamente son mercenarios a sueldo del Kremlin, e invada un tercero? No es una invasión. De hecho, la invasión de Ucrania por Ujú. parte de Rusia no es una invasión conforme a derecho internacional. De hecho, no han declarado la guerra. Una de las especulaciones que se hablaba Sí. sobre el día de la victoria de Moscú, que iba a decir Vladimir Putin, a lo mejor va a declarar la guerra. ¿Pero cómo que a lo mejor va a declarar la guerra? Oiga, que está masacrando a una población allí, me refiero, que ha arrasado un territorio que es 4 o 5 veces España Correcto. y no ha declarado la guerra. El famoso grupo Wagner va a dar mucho que hablar en los próximos años. Están en muchos conflictos. Ahora el siguiente tema que vamos a tocar un poco, es el futuro de España con respecto a la guerra y todo lo que está pasando, digamos, con toda la crisis que se está viviendo en España. ¿Cómo ves el futuro político y económico de España? Y también un poco tocando también un poco el tema de la sociedad. En España nos avecinamos a un ciclo político apasionante. Ujú. Quiero decir, desde un punto de vista político, el año que viene son elecciones Claro. autonómicas, prácticamente en todas las comunidades menos históricas. Son elecciones municipales que son muy importantes. Y ya veremos si también son elecciones generales o no. La política española en los próximos meses va a estar determinada por, si no recuerdo mal, la presidencia de la Unión Europea recae en España Ujú. a partir del próximo semestre, lo cual va a ser muy importante. Y viene condicionada por la convivencia, o el matrimonio de convivencia, Claro. que está formado entre Podemos y el PSOE. Sí.
Si tú me preguntas, ¿cómo es el panorama político español actual? Extraño. La palabra es extraño. Claro. Mira, una de las cosas que yo planteo en mi tesis, y esto seguramente te va a gustar porque viene, como hablamos al principio, de por qué la gente vota lo que vota, Ajá. consiste en lo siguiente. Cuando... Antes de la crisis, ¿vale? En Europa en general, no solamente en España, solamente en Europa, normalmente gobierna la izquierda o la derecha, siempre. Claro. Hay una alternancia de poder, partidos y partidistas, siempre hay excepciones, ¿vale? Pero llega la crisis económica, año 2008, izquierda-derecha, resulta que no son capaces de, allá donde gobiernan, gestionar o dar una salida a la situación. Es tan compleja Claro. que no son capaces de dar una salida. Ya nos damos cuenta de que el mundo, sobre todo con la formación del euro y otro tipo de cosas, se ha interconectado. Ujú. Ya todo es supranacional. Los estados ya cada vez importan menos. La política económica ya no viene determinada por el presidente de gobierno. Viene determinada por una autoridad monetaria que vive en Frankfurt, me refiero, que a lo mejor ni siquiera ha pisado cada uno de los 27 países miembros. Entonces, la gente empieza a darse cuenta de que los partidos tradicionales no son útiles Claro. y empieza a buscar alternativas. A partir del año 2008, sobre todo a partir del año 2011, 2012 en adelante, Ujú. se crean actores políticos creados ad hoc, Podemos, Ciudadanos en España, que se dedican exclusivamente a canalizar la frustración ciudadana. Ujú. En muchos casos prometiendo cosas que no son posibles. No sé yo quien diga que el programa de Podemos económico, que es mi gremio, podría considerarse utópico. No seré yo quien lo diga. Quiero decirte, cuando esta gente o estos partidos, estos actores consiguen llegar al poder, que es lo que está pasando ahora en España, o en Grecia pasó en su Claro. momento, te das cuenta de que todo lo que prometen no se puede cumplir. La pregunta que yo te planteo es, ¿y los electores entonces qué buscan? Exacto. Plantéatelo como si fuera un elector. Quiero decir, esto, plantéatelo, nosotros llamamos teoría de juego muchas veces, pero no me quiero meter ahí. Plantéatelo como una especie de cadena de elecciones, ¿vale? Como videojuego. Pantalla 1. Hay una crisis, la gente elige izquierda o derecha. Exacto. Vale. Pantalla 2, 4 años después. Oye, mira, es que la izquierda provocó la crisis o no supe gestionarla. Es que la derecha tampoco me da soluciones. ¿Qué es lo que busco? Partidos nuevos. Exacto. Vale. Ahora te planteo, ¿y cuando los partidos nuevos que tocan poder de verdad no son capaces de solucionar el problema? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde acudes? Ujú. Claro. ¿Sabes a dónde acudes? A los radicales, a la extrema derecha. De ahí se explica, y lo explico muy bien en mi tesis doctoral. De hecho, mi tesis doctoral se empezó a escribir en el año 2017 y ya preveía el ascenso de Vox. Estaba Ok. escrito. Claro. O sea, yo he escrito, y gente que me conoce lo sabe, 2-3 años por delante, más o menos, por dónde iba la situación política de España. Porque eres capaz de preverlo. Ujú. Solamente usando la lógica. Ahora estamos en un ciclo en el cual la gente está votando ideas radicales. No hay nada que satisfaga las necesidades de la gente hoy en día. Pero eso es porque no se ha sabido manejar anteriormente, digamos, todas las situaciones, tanto políticas, económicas y sociales, o porque lo han hecho de una manera que la gente no le ha gustado. Lo han hecho como buenamente han podido. Quiero decir, aquí lo que ha faltado es pedagogía. Me explico. Ujú. Si todos usamos el euro, que está muy bien, yo uso la misma moneda que un italiano, el italiano usa la misma moneda que yo, hay que explicarle a la gente las consecuencias que ello tiene. Está muy bien que tú puedas ir viajar de un país a otro sin cambiar de divisa. La pregunta es, ¿a usted le han explicado las ventajas de eso? Claro. ¿A usted le han explicado, por ejemplo, que ya no se pueden hacer devaluaciones, como se hace en su momento, se bajaba el tipo de interés y subía? Ya no se puede hacer este tipo de cosas. La única manera, por ejemplo, de ajustar las cuentas públicas es a través de la vía fiscal. No se trata de dar un curso de macroeconomía. Claro. Pero lo que te quiero decir es que no haya más opciones. O sea, hoy en día, salvo que esto es muy importante, o hasta el año 2019 que cambian las cosas, Sí. no había más herramientas. Era lo que había. Y da igual el partido que gobierne. Hay una cosa que se llama mercados y otra cosa que se llaman instituciones europeas que no perdonan. Claro. Obviamente.
Entonces, ¿qué es lo que está buscando la gente? Respuestas. ¿A qué? A sus necesidades. Y nadie se las da. Y lo peor es que conforme avance la pantalla de los videojuegos, la sociedad, y lo estás viendo, se está volviendo más polarizada, Exacto. más radical. ¿Cuándo terminará esto? Yo tengo una teoría. Esta vez soy doctora por escrito. Llegará un momento en que los partidos tradicionales pierdan tanto poder que se sienten a negociar de verdad. Ok. Esto es lo que llamamos, o lo que llaman expertos en relaciones internacionales, como realismo estructural o una cosa parecida. Esto que comentas de que los partidos se sienten como que a una reestructuración quiere decir que ellos mismos hagan alianzas para poder como que crear sus mezclas y llegar así al poder y controlar el pueblo. ¿A eso te refieres? Es una idea un poco perversa. Me hace gracia porque muchas veces cuando hablamos con gente me refiero que no están, me refiero metido en el gremio de la política, relaciones internacionales, te cuentan ideas un poco perversas. ¿Por qué manipular a la gente? La política, yo te planteo a ti, ¿la política qué es exactamente? Para mí. Sí. Para mí el significado de la política, a ver, yo creo que el hacer política tiene que ver con que tú veas que el progreso, por ejemplo, mi casa. Yo quiero entrar a la política de mi casa porque quiero ser el presidente de mi casa, porque veo que, por ejemplo, el suelo está mal o las paredes están mal, cosas así, y quiero hacer que todo esto empiece a mejorar, o sea, que vaya bien y que mi casa empiece a crecer y todo. Yo creo que en un país es igual, o sea, yo creo que la política o la persona que se postule para presidente, sea mujer o hombre, tiene que ir por ese camino, o sea, que ve ciertas regiones del país mal, que por ejemplo la parte económica la ve mal, postularse para ir arreglando eso, que el país vaya progresando, vaya saliendo mejor. Y bueno, yo en toda mi vida, a ver, aquí en España he vivido más de 15 años y en Ecuador he tenido la oportunidad, que es mi país de nacimiento, he tenido la oportunidad de vivir 6 a 8 años aproximadamente. Y siempre he visto que la política ha sido llegar al poder para tener más poder, para obtener dinero, o sea, para robarle al pueblo, básicamente. Entonces, ese significado de política que yo tengo es llegar al poder para poder construir un país de bienestar y que la sociedad vaya creciendo bien. Creo que eso, o sea, está en mi cabeza, o sea, no lo veo todavía palpable en el mundo real. Y ese es mi significado. Te voy a responder a eso y te va a gustar. Seguramente. Hay teorías, y está demostrado, Ujú. que dicen, fíjate qué cosas, que la globalización ejerce modificaciones en las sociedades. Me explico. Hay teorías que dicen que China, que ahora Ujú. mismo es una, vamos a decir, una dictadura comunista prácticamente, Claro. ¿vale? Se terminará abriendo al mundo en democracia, seguramente, tarde o temprano, como consecuencia de la globalización. Ujú. La globalización lo que permite es un intercambio de bienes, servicios y sobre todo cultural. Correcto. Entonces, lo que yo te planteo es, ¿qué es la política? La política debe de ser una herramienta para construir. Nunca debe de ser una herramienta para destruir. Claro. Yo no concibo la política como algo, como muchas veces se cuenta en los medios de comunicación, destructivo. Ujú. Lo que yo te planteo a ti es, si una aritmética parlamentaria XJI, vamos a determinarlo así, determina que tú necesitas llegar a un acuerdo con el de frente para conseguir pasar una ley, si no negocias con esa persona, ¿cuántas leyes vas a poder crear? Ninguna. Claro, correcto. Esto no es un patio de colegio. O sea, lo que no se puede consentir es una política como la que estamos en España hoy en día, en la cual no se negocia prácticamente nada. Ujú. Todo el mundo se instala en su bloque pensando que el de enfrente es horroroso, que la alternativa es mucho peor y se juega con el miedo de la gente. Quiero decir, no tienes que ver, si lo puedes ver todos los días. Sí, sí, O sí. sea, oiga, es que si el gobierno actual cae, lo que viene va a ser peor. Oiga, pero ¿y esto por qué? O sea, Claro, ¿esto es porque lo que usted me sucede. propone? Ujú. ¿Firme porque si no lo que viene va a ser peor? ¿O no? Por ejemplo, yo no sé lo que va a votar la gente mañana. Claro, Entonces, lo que yo te planteo es, ¿qué es la política? Se ha perdido la razón de ser. totalmente. Quiero decir, uno mira otros países y no hace falta ir tan lejos
y se da cuenta de que la política funciona. Oiga, que es que Portugal, que no está tan lejos, que está cruzando la frontera, es un país que ha salido de la crisis económica mucho más fuerte que España, mucho más consolidado que España y que va mucho mejor que España en términos sociales. Totalmente. ¿Por qué? Porque ha habido un gobierno de coalición que ha funcionado como un reloj. ¿Por qué no se pueden alcanzar acuerdos entre la izquierda y la derecha? ¿Cuál es el problema? Que esto no es un partido de fútbol en el cual uno gana y otro pierde. Ahorita acabas de comentar algo que me pareció curioso y es por qué no puede existir como que esa término neutral entre izquierdas y derechas. Y yo muchas veces lo he comentado con mis amigos de Ecuador. O sea, yo tengo amigos de Ecuador, unos que apoyan a la extrema izquierda, a la izquierda, y otros que apoyan a la extrema derecha y a la derecha, y al centro también. Y a mí me gustaría, o sea, creo que ese también es un sueño como que tengo de poder juntar a esos amigos y decirles, a ver, tiene que llegar a un punto, o sea, tiene que haber sí o sí un punto medio en el que tu idea y la idea se puedan asemejar, o sea, pueden ser similares. No sé si lo hay. ¿Crees que habría un punto en el que estas dos corrientes podrían llegar como que a tener su parte amistosa? ¿O eso es imposible que pase por las ideologías que tienen? Vamos a ver, es que las ideologías no son bloques estancos, quiero decir. Me llama mucho la atención Ujú. cuando vamos a las urnas muchas veces que la gente no vota por personas, vota por partidos. Claro. Y no solamente por partidos, compra un programa electoral en su totalidad. Ujú. Y yo te pregunto, no tiene ningún sentido. O sea, resulta que el programa A es totalmente incompatible con el programa B, pero es totalmente incompatible con el programa C. Con lo cual, si ninguno tiene mayoría absoluta, ¿dónde está el punto medio? Ujú. O sea, yo te planteo, yo puedo estar de acuerdo, por ejemplo, ahora mismo hoy en día, por ejemplo, con la política social del PSOE, es un ejemplo, pero también puedo estar de acuerdo con alguna buena idea que pueda proponer, en este caso, Partido Popular a la derecha. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, me parece una buena idea, por ejemplo, y esto te lo digo como economista, seguir aumentando el gasto público en un escenario donde la inflación está desbocada y donde vamos a una subida de tipo de interés que va a arruinar a todo el mundo. Ujú. Pues no, no me parece de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y sin embargo, me considero de centro izquierda. Claro. Pero tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con algunos discursos que hace el PP. ¿Se puede llegar al punto medio? Sí. La pregunta es, ¿surgirá en algún momento alguna formación política que sea capaz de alcanzar el consenso? Ya lo hubo. Se llamó Ciudadanos. Que Ciudadanos fue una plataforma que en su momento fue socialdemócrata, pasó a ser liberal. Bueno, pasó a hacer muchas cosas. Pero escúchame, sacó 54 diputados, ¿eh? Claro, que no es Sobre, poco. sobre 350. Creo que fueron 54. Ujú. Te quiero decir. Y ahí están. Y desaparecieron. O están en vía de extinción. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas bien en su momento. La gente le vota para que llegue a acuerdos. Claro. ¿Por qué no se produjeron los acuerdos? Aquí ya entramos en el terreno de las especulaciones. Hay gente que dice, bueno, que el sueño de Albert Rivera era presidente de gobierno, otros dicen otras cosas. Pero la pregunta ¿es posible? Sí. ¿La sociedad española lo quiere? ¿Lo estás viendo tú? Mm. Sí, sí. ¿Y por qué no se consigue? Porque se juega mucho con el miedo. El miedo de la gente. El miedo de la gente. No te vayas tan lejos. Hay elecciones en Andalucía en un par de semanas. Mírate el programa del PSOE. No te vayas tan lejos. El lema del PSOE. Claro. Si votamos, ganamos. O sea, ¿eso es un lema? Te quiero decir, si votamos, ganamos. ¿Sabes por qué? Porque la gente no se mueve. Están demovilizados. Exacto. ¿Y sabes cuál es la alternativa? En vez de decirte, oye, muévete porque te propongo, o Claro, te voy a, algo, sí, sí, te sí. propongo esto, oye, en temas sociales. No, no. La alternativa es que viene a otra derecha. ¿Y qué? Ujú. ¿Y en qué me va a cambiar a mí que venga a otra derecha? Te quiero decir, ¿y qué? Vivo en un estado donde hay unos mínimos. No hay que tener miedo, al contrario. Piense lo que piense. Alguien se pregunta, o te lo plantea a ti, me refiero en este caso que te tengo enfrente, ¿por qué la otra derecha está subiendo como la espuma? Yo creo que, bueno, te voy a hablar un poco en el caso de Latinoamérica, Sí. porque, como te dije antes de cuando iniciamos el podcast, porque por todos los estragos que ha tenido la izquierda o la extrema izquierda en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, em,
la historia de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, fue que él llegó al poder con, digamos, con el discurso de que el Ecuador necesitaba cambios, o sea, con el típico discurso que viene un presidente de El Salvador, perfecto. Empezó como que, digamos, en esa línea, y conforme fue teniendo más poder, se fue desviando hasta que él hacía sabatinas semanales en las que él decía que él era el dueño del poder legislativo, administrativo, absolutamente de todos los poderes. Ecuador se fue un poco, o sea, fue un poco diciendo como que no quiero más de izquierda a mi país, o sea, esto no está sirviendo para nada y estamos yéndonos más en picada. Entonces creo que esa es una de las razones por las cuales está pasando eso. Y aquí en España podría decir que con Podemos, digamos, son las mismas ideales, o sea, los mismos ideales, perdón. Yo te planteo, con la que está cayendo en España, Ujú. ¿verdaderamente a la gente le importa? Y te lo planteo con el corazón, de verdad te lo digo. ¿Verdaderamente a la gente le importa? Si yo digo todos, todas, todes, pregunto. Yo creería que solo una cierta, o sea, una cierta cantidad de población. El resto Vale, es como que entonces yo te pregunto, ¿por qué el lenguaje político? Me refiero, no sobre les todo, importa. al análisis político, me refiero al lenguaje político, Ujú. me refiero a todos los medios de comunicación tal. Sí, Dan una cobertura tan inmensamente grande a temas como este que representan a un 0,2%, un 0,3%, exactamente. un 0,10%. No lo entiendo. Y me gustaría que alguien me lo explicara, pero alguien de verdad. Claro. O sea, me gustaría que alguien de verdad, me refiero, que pasa por una facultad, me refiero a estudiar este tipo de cosas, se sentara conmigo y me dijera, oye, mira, tal. No lo entiendo. O sea, ahora mismo estamos en una situación en la cual yo he estado 2 años fuera en Italia. Acabo Ujú. de llegar a la misma prácticamente. De septiembre, hace prácticamente 9 meses que vine. He estado 2 años fuera en Italia. Me refiero, he estado 2 años fuera de mi país, desconectado absolutamente de Claro. mi país. En Italia está en otro ambiente. Evidentemente, como me he dedicado a ciencias, al doctorado en ciencias políticas, pues te integras a la política italiana, Claro, sí, que sí. también tiene otros mecanismos, tiene otras historias. Perfecto. Pero cuando he vuelto, he dicho, ¿pero esto qué es? Claro. Quiero decir, en un país donde un litro de gasolina, que es como se mueve mucha gente, porque se habla mucho de la España vaciada, hay que irse a los pueblos, esa gente cómo se mueve. Exacto. O sea, está muy bien que mi gobierno me diga, me tengo que ir a un pueblo de 1.000 personas. ¿Cómo me muevo? Claro. Necesitas. O sea, ¿en qué política de transporte Sí, me sí, muevo? sí. Te quiero decir, me cobran un litro de diésel, por ejemplo, a 1,90, 1,95, 2 euros. Y de verdad el panorama, o sea, el tema de actualidad del día es la ministra de XJI o el ministro de se preocupa por si los españoles comen carne, por ejemplo. Oiga, no estamos para bromas. Claro. Me preguntabas cuál es la situación económica. Te voy a hacer nada, simplemente un pequeño... Nos riamos de esto el año que viene, me refiero, cuando veamos la cinta esta. Claro. Yo espero que no se cumpla. Hay un escenario en economía a los cuales los economistas tenemos verdadero terror, sinceramente, que no tiene prácticamente solución. La solución va a ser muy dolorosa, que es lo que llaman esta inflación. Esta inflación es un escenario en el cual se combinan un índice de alto de precios al consumo, me refiero a un IPC de bocado como ahora mismo, Claro. altas tasas de desempleo y crecimiento económico negativo. Algunos países ya están entrando en crecimiento económico negativo. Francia ha dejado de crecer. Ujú. Estados Unidos está dejando de crecer. El desempleo va bien en España hasta cierto punto. Te quiero decir, sí, guay. Hemos hecho una reforma laboral, yo estoy a favor, por ejemplo, que estamos hablando antes, yo soy ultra. Quiero Ujú. decir, reforma laboral, yo estoy prácticamente de acuerdo con ella. Hay muchas cosas que alguna cosa que modificaría, pero en Claro. grandes líneas estoy de acuerdo con ella. Pero lo que yo te planteo es la que se avecina. Si verdaderamente se produce un escenario así, va a arrasar gran parte de España y de prácticamente Europa. Pero eso es debido a el manejo político que tiene el gobierno de España, o eso es debido a la crisis que estamos viviendo, que también va conectado, vaya. Eso es lo que estábamos explicando antes. ¿Hasta qué punto mi gobierno, me refiero a mi gobierno como España, Sí. tiene responsabilidad? No sabría decirte, me refiero hasta qué punto tiene responsabilidad como tal. No determina la responsabilidad europea, determina la del gobierno. Es muy difícil. Claro. Es muy difícil hoy en día segmentar fronteras nacionales. Es muy difícil. Pero lo que sí está claro es que nos abocamos a un mundo en el cual va a haber muchas sorpresas,
va a ser un mundo apasionante para los que nos gusta este gremio y en el cual el mapa del mundo seguramente cambie. Tú me preguntas, ¿qué va a pasar? Veremos. ¿Veremos en Latinoamérica revoluciones? Ujú. Yo no me atrevería a decir que no. Yo creo que es posible que haya revoluciones de allá, pero dependiendo el país. Porque creo que algunos, digamos, creo que, o sea, mejor dicho, creo que algunos países están como que con más ganas de que exista una revolución que otros. Creería yo, no sé. Podría pensar. Claro, Latinoamérica es un país, es una región un poco compleja. Porque tú me Claro. dices, claro, es que en el fondo hay autocracias. Ujú. Quiero decir, ¿quién va a echar algo? ¿Quién va a echar a Maduro Puh. de Venezuela? Es algo muy, Te o sea, quiero imposible decir, casi llega que. un momento en el que está tan reprimida la gente Sí. que ¿quién va a echar a Maduro de Venezuela? Ujú. Pero a lo mejor te cuentas con sorpresas. Yo no lo descarto. Yo no descarto que en Ujú. Latinoamérica de verdad haya una ola liberalizadora, lo vas a Sí, ver sí, sí. seguramente. Porque la situación económica en el mundo es terrible. Claro. Se avecina una ola terrible. ¿Pero es debido a la pandemia o es, o no necesario? O sea, ¿crees que es Sí, cien sí, por ciento la entendido. pandemia? ¿O no? En gran medida, te quiero decir. A ver, uno de los problemas que ha habido Claro. es la pandemia ha paralizado el mundo. De acuerdo, estamos todos de acuerdo. ¿Por qué ha paralizado el mundo? Porque antes los europeos, por ejemplo, montábamos las fábricas en China, etcétera, 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 y cometimos ese error. Claro. Vale. Cuando se ha ido recuperando un poco, me refiero al tema del coronavirus, Sí. las cadenas logísticas se han roto. Quiero decir, no hace mucho ya gráficos en los cuales, oye, el coste de fletar Ujú. un contenedor de arco de 40 tones, de 40 TEUs, perdón, desde el puerto de Shanghái a puerto de Ámsterdam, si no recuerdo mal, había subido y se había multiplicado por 10 en un año. Puf. ¿Por qué? Porque no hay contenedores. Claro. Por ejemplo, para que te hagas un ejemplo, te quiero decir, ahora mismo hay lo que llaman la crisis de contenedor. Quiero decir, hay millones de contenedores parados en China, en puertos en los cuales los barcos no pueden entrar. Entonces las cadenas de suministro se han roto. Eso por un lado. Pero eso Y es debido a, o sea, esa, digamos, ese es porque no hay transporte para poder llevar o porque no hay, existe claro, la. o sea, la política de lo que llaman la política del contagio cero en China, Ujú. que por ejemplo Shanghái ahora mismo es una ciudad fantasma, Sí, 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 total. aislada, totalmente aislada. Exacto. Todas esas cadenas se han roto. Te quiero Claro, decir, obvio. todos esos contenedores siguen esperando Claro, ser un mercante que los transportados. transporte, perdone, Exacto. hacia Occidente. Entonces, eso, por un lado, el precio de los productos está subiendo por las nubes, por un lado. Y luego la guerra en Rusia, También. cuidado. Quiero decir, Ucrania, no sé si lo sabes, es uno de los graneros del mundo. Mm, sí. Entonces, ahora mismo hay un bloqueo brutal en el Mar Negro de barcos cargados de cereales, cuyo, por ejemplo, destino era Latinoamérica, que no están saliendo. Entonces, la pregunta que yo te planteo es, de aquí, no te hablo tan lejos, de Sí, aquí sí, al sí. otoño, ¿qué va a pasar con aquellos? Puf. Futuro negro. Bueno, jodido, mejor dicho. Hay dos cosas que me preocupan mucho, ya como economista me refiero. Una es el precio de los alimentos. La segunda, en Latinoamérica particularmente, lo vas a ver, la Reserva Federal va a empezar a subir tipos en Estados Unidos. Claro. Entonces, el dinero que ahora mismo está en Latinoamérica, cuando empieza a subir tipo la Reserva Federal, se va a ir a Estados Unidos. ¿Hasta dónde lo suba? No lo sé, porque Estados Unidos está en recesión, entonces no está en recesión técnica, pero me refiero está en proceso de... Pero como se le vaya mucho la mano, me refiero, y empiecen a desviar inversiones hacia Estados Unidos, Puf. a Latinoamérica le va a pasar lo mismo que le pasó en los años 70, la década perdida. Exacto. Y la única manera de solucionar eso es reduciendo el gasto público al mínimo indispensable y haciendo pasar hambre a la gente. Y es que es lo que se avecina. ¿Crees que esto va a perjudicar en el sentido de que se conoce como que China y Estados Unidos son como que de las potencias mundiales más grandes en el planeta? ¿Crees que esto va a hacer que una crezca más que otra, que una baje o que... Te abro una nueva línea de debate. Ya. Unión Europea, Estados Unidos, China Ujú. y la Unión Europea. Uf. Yo, o sea, creo que la Unión Europea no ha sido tan como que destacada en este sentido como para potencia. A ver, que puede ser sí, pero no sé si creo que no ha sido tan destacada.
Mira, tú me preguntabas, ¿por qué los partidos políticos no se ponen de acuerdo? Ujú. A los estados les pasa lo mismo. ¿Por qué los estados no se ponen de acuerdo? Claro. Hay una cosa que temen los estados. Ujú. Hay teorías de relaciones internacionales que te explican cómo funciona el mundo, ¿vale? Yo soy partidario de una que llaman realismo estructural, que bueno, pues explica un poco cómo funciona el mundo, Vale. cómo se llega a los acuerdos. No te voy a aburrir, te quiero decir, esto es una clase. Pero yo soy partidario de que los estados tienen una sola prioridad: garantizar su propia supervivencia, Ah, sí, obvio. garantizar Sí. su propia seguridad. Y yo te digo, ojo, que el escenario de Ucrania, a lo mejor te encuentras, y no te extrañe, que en 10 años la Unión Europea sea una Europa federal. Ujú. Cuidado. Que a lo mejor te encuentras que 27 países se juntan, o 28, y forman uno. Ujú. Cuidado. Porque entonces ya el mundo ya no es bipolar. Ya es tripolar. Ya cambia más. No, te quiero decir, cuidado No, con este sí. tipo de cosas, porque a lo mejor nos encontramos con que esto es como cuando me decías en el fútbol, tal. Tapado de última hora que resulta que revienta el mercado de fichajes. Que no te extrañe. Ujú. Que estás viendo que el mundo, hay países como Suiza que prácticamente no han hecho nada en 500 años, me refiero, que no se han metido en ningún fregado, me refiero, se han permanecido siempre como no alineados, Claro. que se están posicionando. Que estás viendo que Finlandia, Suecia, que son países donde son neutrales a más no poder prácticamente por los últimos 50 años, por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, se están sumando a la OTAN. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Crees que el conflicto con Ucrania respecto a la OTAN sí puede llegar a algo más grave? ¿O crees que esto va a quedarse como así en siempre o sea, las mismas tipos de A ver, noticias? esto es arriesgado. Quiero decir, aquí influyen muchos tipos de teorías, Ujú. hay muchos tipos de cosas de relaciones internacionales. Aquí hay varias derivadas de pensamiento. Claro, Yo te diría, una, ¿hasta qué punto las sanciones internacionales funcionan? claro. Y esto lo analizo muy bien en un artículo que está saliendo, que sí que me van a publicar. Dos, ¿qué papel juega Vladimir Putin en todo esto? Hablábamos de la posibilidad de que pudiera, Ujú. todos son especulaciones, existir un golpe de Estado en Rusia. Claro. Como verás, otra vez la cuadratura del círculo nos lleva a recordar sucesos del pasado que están interconectados. Mira, me viene a la cabeza un episodio Ujú. que pasó con Donald Trump. Yo te he dicho antes que los estados, una de sus máximas, según mi creencia, por todo lo que he estudiado, Claro. es que buscan su supervivencia, Ujú. maximizar su seguridad. Donald Trump era una persona, bueno, pues que psicológicamente era inestable, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las veces, pues ordenó un ataque contra Siria. De hecho, lo puedes comprobar Sí. con misiles Tomahawk, etcétera, etcétera. No hace mucho, lo leí hace un par de meses, te lo buscaré. Un general suyo llegó a decir que desobedecieron una orden suya. Es decir, que el propio ejército de Estados Unidos desobedeció una orden de su presidente. ¿Sabes por qué? Por preservar la unidad de algo mayor. Es decir, la seguridad de la nación. Entonces, yo te planteo, los estados tienen estructuras, Ujú. siempre, Claro. para garantizar su supervivencia. ¿Hasta qué punto Vladimir Putin está por encima del Estado ruso? Tengo mis dudas. Yo creo que hasta que él consiga como dijiste antes, el objetivo de volver a unir todo lo que antiguamente, digamos, se perdió o se disolvió. Yo creo que él sí estaría dispuesto a llegar a ese punto. Pero lo que yo te planteo es, cuando la amenaza sea tan brutal para la Federación Rusa y la balanza ya no compense Ujú. lo que yo quiero conseguir con lo que con el coste de lo que estoy asumiendo, Claro. el aparato ruso, lo que es el establishment, va a permitir que este hombre siga en el poder. Es que esa es la reflexión que te tienes que plantear. Yo tengo mis dudas. Yo tengo candidatos particulares míos. Pero de la manera que él, digamos, tiene como que su... A ver, o sea, de la manera en la que él controla el gobierno, ¿crees que no llega a pasar o crees que sí? Sí. Sí. Vamos a ver, una de las cosas que... Vamos a ver, no te vas tan lejos. ¿Por qué Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania?
¿A ti no te llama la atención que un ejército con miles de soldados más, miles de veces más potente, está perdiendo en Ucrania? Claro. ¿Por qué? Por la desorganización. Hacen auténticas... No soy militar. Quiero decir, hice un par de cursos en la escuela de guerra y poco más, te quiero decir. Pero algo voy leyendo. Sí. Hacen auténticas burradas. Uno de los problemas que tienen los rusos, por ejemplo, y eso no sé yo quién lo diga, Sí, te sí, voy a sí. repetir, es información pública. Las agencias de seguridad que existen en Rusia compiten entre ellas. Ah, sí. Claro. No juegan un juego cooperativo. Con lo cual, ¿quién garantiza o quién supervisa a que te está supervisando? Ujú. ¿Quién supervisa a la policía? Pues esto es igual. Tú me garantizas que ningún miembro del GRU o del SFB esté planeando alguna cosa así. No te vayas tan lejos. La inteligencia ucraniana ha dicho, y la ha avalado la inteligencia británica, de que hace 2 meses ya ha existido un ataque contra Vladimir Putin. Ya ha existido un intento de golpe de Estado. ¿Sí? No, eso no. Esto lo ha dicho la inteligencia ucraniana. Supuestamente el MS está detrás. Ujú. ¿Hasta qué punto es verdad? No lo puedes saber. Claro. Pero desde luego, viendo la que está cayendo, sí. Se puede afirmar. En Rusia, y esto es información contrastada que te puedo dar, están pasando cosas interesantes. Muchos centros de investigación, bases militares, un poco tal, están sufriendo incendios misteriosos. La base te lo diré, la Agencia Espacial Rusa Roscódromo, creo que se llama, la principal base aeroespacial rusa, Ujú. no hace mucho, ha sufrido un incendio devastador. La pregunta es, oye, todo este tipo de instalaciones están en Rusia profunda. Claro. ¿Cómo es posible que se hagan todas ardiendo? ¿Cómo es posible que este tipo de instalaciones se hagan ardiendo? ¿Acaso hay gente dentro de la Rusia que están saboteando sus instalaciones para que produzca una verdadera revolución en Rusia? Pero eso es porque puede ser que estén cansados de que esté la misma persona gobernando tantos años. No Puede se ser sabe, perfectamente. Puede ser perfectamente. Lo que te quiero decir es, los rusos Claro. ahora mismo están empezando a sufrir las consecuencias de todas las sanciones internacionales. Ujú. Sanciones que son muy, muy duras. Te quiero decir, no te vas tan lejos. McDonald's ya no existe en sí. Rusia. Ya se fue, sí, sí. Apple ya no existe en Rusia. Los ciudadanos rusos ya no pueden salir prácticamente al exterior. Ya no hay ni aviones. Todo Ujú. eso los rusos de a pie, por mucho que te lo esté vendiendo la propaganda, que todo va bien, que todo Sí. va bien, que todo va bien, No es lo así. están sufriendo. ¿Hasta qué punto van a aguantar todo esto? Uf. No. Bien, o sea, viéndolo desde ese punto lo veo un poco jodido. La pregunta es, y es lo que están tratando todos los que se dedican a este tipo de Claro. cosas, ¿hasta dónde va a llegar Vladimir Putin? Hay que buscar un punto en el cual la derrota de Ucrania sea lo suficientemente honrosa Ujú. para que a él le permita venderlo como una victoria. De lo contrario, se puede producir alguna Cosa peor. cosa peor. ¿Y crees que ese punto o ese como objetivo, pongámoslo, mucho peor que llegue a suceder sea la Tercera Guerra Mundial o eso no es muy improbable que suceda? ¿Y si yo te cuento que ya está pasando? ¿La Tercera Guerra Mundial? ¿Pero en qué sentido? Por ejemplo, de guerra en sí o cibernético, por ejemplo? Si yo te cuento que ya está pasando los efectos secundarios de este tipo de cosas, no la Tercera Guerra Mundial, Ujú. sino algunos efectos. Mira, leía no hace mucho en los periódicos, medios de comunicación, insisto que todo esto es público, ¿eh? No te estoy Sí, sí, contando sí. nada que no esté en los medios, se puede buscar, pero que tiene mucho tiempo libre. Claro. Ahora resulta que hay una famosa viruela del mono, Ah, sí, sí, sí. Claro, que está ¿vale? de moda ahora. Circulando por algunos estados de Europa, que afecta particularmente a la región de Madrid, Ujú. ¿vale? Dentro de un par de semanas es la cubre de la OTAN en Madrid. Puf. No seré yo quien diga, y esto está en los medios de comunicación, y si esto es público, que se están preguntando por qué en Madrid, por qué ahora y en este preciso momento.
Es tanta la evidencia, me refiero, de que a lo mejor no es un accidente, Claro. de que no hace mucho, no me acuerdo el nombre de la presentadora, ¿vale? Porque en ruso, pues evidentemente no lo domino. La que llama la muñequita de Kremlin, Ya. ¿vale? En el canal de Rusia, en el canal favorito de Rusia, en el programa 60 segundos, creo que se llama, o 60 minutos, que es Ujú. uno que analiza la actualidad política de Rusia, ha llegado a decir que si no es casualidad, que el virus afecte fundamentalmente y prácticamente en exclusiva a países que apoyan a Ucrania, que su principal exponente esté en Madrid, a pocos días de la OTAN, y que encima, para rematar, afecte fundamentalmente a la población homosexual. Joder. Población, y no lo digo yo, que es objeto de persecución prácticamente del Kremlin. Sí, sí, sí. Dime tú, Wow. ¿te lo crees? Viéndolo así, sí. Poniéndolo en ese sentido, sí me lo puedo estar creyendo. No seré yo que está publicando la medio de comunicación, que hay mentes brillantes del Estado pensando en esto. De si existe causa-efecto. Claro. Wow. Con lo cual, ¿qué debemos esperar? Uf. Dime tú. Yo creo que es muy incierto el futuro. O sea, bueno, en este caso. Es por muy ejemplo. complicado. Sí. Yo particularmente lo veo muy complicado. Van a cambiar muchas cosas, pero muchísimas cosas más de las que pensamos. Ujú. Si la pandemia, o sea, si la crisis del año 2008 cambió estructura, mentalidades y tal, la pandemia y esto que viene detrás va a forzar muchos cambios que no estaban previstos. Claro. Otro melón interesante es lo que va a pasar en Taiwán. No te vas tan lejos. Ujú. China considera Taiwán suyo. Sí. China ha dicho por activa y por pasiva, y ojo, que el centenario del Partido Comunista es este año. Puf. Cuidado. China ha dicho por activa y por pasiva que aquello es suyo. Sí, sí, que es de su propiedad. Por la fuerza, y lo ha dicho muy claro. Ujú. Y Xi Jinping lo ha dicho muy claro. Oye, pacíficamente o por la fuerza, me da igual, voy a entrar. Ahora la pregunta que yo te planteo es, ¿va a entrar China este año allí? Yo creo que no porque, por ejemplo, Estados Unidos, si no me equivoco, salió protegiendo a Taiwán diciendo que si se metía entraba a Estados Unidos y hasta luego. Eso tengo entendido. No creo que entre. No creo que entre ¿No? porque, yo creo que entre porque, y esto lo han dicho muchos analistas, los chinos consideran a Rusia un experimento. ¿Pero consideran a China un experimento por su política, su economía o por cómo? Los chinos consideran a Rusia un experimento. Quiero decir, la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa es un experimento de las consecuencias que podría tener Ujú. la invasión de China en Taiwán. Que el mundo haya reaccionado con tanta dureza, fundamentalmente atacando a la vía económica, porque se pueden atacar muchas vías en Claro. relaciones internacionales, es una señal inequívoca a China, a Pekín, de que si usted quiere invadir Taiwán, vamos a arruinar su economía. Y los chinos hay una cosa que no perdonan. Me refiero, que no perdonan, Sí. no perdonan, que valoran por encima de todo, que es su economía. Ujú. Con lo cual, seguramente lo que está pasando ahí, ahora mismo en la Federación Rusa, con Ucrania, está salvando vidas en lo que pueda pasar entre China y Taipei. O sea que puede pasar algo muy heavy. El mundo está cambiando. Quiero decir que no es ninguna broma, que el mundo está cambiando a pasos agigantados. Podemos hablar de China si quieres un poquito, un par de minutos. Los chinos están construyendo lo que llaman las islas artificiales. ¿Te suena eso? No, eso no. Te hago un breve resumen. El derecho marítimo, en teoría, el derecho del mar, lo que te dice es que cuando tú tienes una isla, tienes una zona exclusiva de soberanía económica, ¿vale? Alrededor de la isla. Si no recuerdo mal, que me perdonen los juristas, creo que son 200 millas náuticas. La historia está en el mar de la China, ¿vale? Es un espacio por el que pasa, en teoría, si no recuerdo mal, la última vez que lo miré, el 65 o 70% económico del tráfico económico mundial, marítimo. Ok. Es un espacio internacional, ¿vale? ¿Qué es lo que están haciendo los chinos? Creando islas artificiales en mitad del mar. Uf. ¿Para qué? Lo llaman el collar de perlas. ¿Para qué? Para quedarse con esa soberanía Claro. y Para poder agrandar su controlar imperio. el 80% del tráfico marítimo mundial.
ahí hay muchos países que están a tortas con China, Filipinas, Malasia, Australia incluso. Joder. Japón también tiene sus más y sus menos con los chinos. Claro. Y están creando auténticas fortalezas artificiales que se pueden comprobar ahí, solamente para reclamar el agua Ujú. circundante a las islas que van montando. Para hacer, y además lo puedes ver en los satélites, una isla al lado de otra, a X distancia, a X distancia, Claro. a X distancia, para quedarse con todo aquello y poder controlar todo lo que pasa por ahí. El mundo está cambiando mucho. Japón, por ejemplo, que era un país que se lo obligó Ujú. a la Segunda Guerra Mundial a ser un país pacifista por constitución, se está volviendo a armar. O sea, va esto se pone cada vez más de miedo. No, es un mundo en el cual va a haber grandes cambios. Te lo digo en serio, va a haber grandes cambios. Ujú. Y a mí no me extrañaría que algún país desaparezca. ¿Como cuál, por ejemplo? Vamos a ver qué va a pasar con Ucrania. Ah, bueno. No llega tan lejos. Sí. Ucrania, Moldavia, por ejemplo. Pero escúchame, no te vayas tan lejos. Que hay conflictos por ahí en otras partes del mundo que Sí, son sí, muy sí. interesantes, ¿eh? Ojo, que los indios y los pakistaníes están están aguantazos. Claro. De hecho, te cuento curiosidades, pues no lo sabes. Las tropas de Pakistán y las tropas indias en la frontera de la Cachemira patrullan sin armas. Por un acuerdo que tienen. ¿Sabes para qué? Para que no haya muertos. Claro. Vas a hablar bien. Cada 2 por 3 se enfrentan. Quiero decir, y no hace mucho hubo una emboscada y murieron 12. Se enfrentan a palos. Con palos y con piedras. Y ojo, Pakistán es una potencia nuclear. Ujú. No lo olvides. ¿Y qué va a pasar con Irán? Porque Irán sigue estando ahí, ¿eh? Claro. O sea, No está el invisible. mundo, ojo que el mundo va a cambiar a pasos agigantados. Volviendo un poco al tema, o sea, antes a lo que estábamos hablando un poco de un poco los partidos políticos, ¿por qué crees que los jóvenes no están tomando tan serio, bueno, un poco el tema de la política y las redes sociales, ¿por qué crees que la juventud no está tomando tan serio el tema de la política en su país? Por ejemplo, aquí en España, algunos jóvenes, tú les preguntas de política, es como que notas mucho desinterés, otras personas que obviamente pues sí les interesa. ¿Por qué crees que es este desinterés político, desinterés por saber cómo está tu país, tanto políticamente, económicamente y socialmente? ¿A qué crees que se debe esto? Es una combinación de factores de difícil explicación, me refiero. A ver, yo no considero que la gente esté tan alejada de la política. Ujú. Quiero decir, si tú te das cuenta y buscas indicadores de voto, me refiero a que son cuentas demoscópicas, hay mucho votante joven de Vox, por ejemplo, Ujú. de la otra derecha. Sí. Tiene bastante. Y los eventos que organizan, por ejemplo, que llaman Cañas por España, están llenos de jóvenes. Claro. Con lo cual, los jóvenes no están desapegados de la política. Quiero decirte, ojo a esto, no están desintonizados de la política. O sea, que una persona decida no ejercer derecho al voto no significa que no le interese lo que está pasando. Que es que esto hay gente que no lo entiende. Quiero decir, que una persona se abstenga no significa que no confíe en el sistema. Significa que no hay nadie Ujú. en ese momento concreto que satisfaga sus expectativas Claro. o que le represente. Y entonces se queda en su casa. Lo que yo te planteo es, ¿de verdad consideras que los jóvenes están desapegados de la política? Pregunto. Yo creo que no. Yo diría que sí por el lado de que, digamos, muchas veces en redes sociales he visto como que, ¿y qué opinas de este partido político? A ver, como te digo, también he visto casos en los que mucha gente ha dicho que sí, que me interesa, que este partido político me gusta por esta y esta razón, pero otras veces digo como que, en serio existe, o sea, respuestas en el sentido de, en serio existe, no sabía que existía, que esto, lo que ni sé qué. Entonces, imagino que es por cómo es la situación política de cada país, de las personas a las que se las den estas entrevistas, no les interesa. Es como que sea lo que sea. Yo con Mira, ha tal habido un de cambio radical. comer o Quiero decir, ese tipo de cosas, mira, salir, de verdad por que es ejemplo. una persona que siempre ha gustado Perfecto. esto de la política. Siempre Mira, ha habido un cambio radical prácticamente. Quiero decir, antes, de verdad que las elecciones se ganaban en una plaza de toros.
Yo creo que lo que nos enfrentamos a los políticos, perdón, lo que se enfrentan los políticos, que se enfrentan en la vida real hoy en día, me refiero a la sociedad española, es un cambio generacional. Quiero decirte, antes, y cuando te digo antes, no hace mucho, hace 10 años de esto, las elecciones se ganaban llenando plazas de toros, Claro. ¿vale? Yo he estado en alguno. O sea, yo he estado, por ejemplo, en sitios donde Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, llenaba Vista Alegre, por ejemplo, o llenaba Plaza de Toros. Mariano Rajoy, por ejemplo, llenó Valencia. Ahora, esa gente ya no va a Plaza de Toros. Ujú. Ahora, tú con internet, con las redes sociales, consumes lo que tú verdaderamente quieres consumir y desprecias el resto. Me explico. Antes, a ti te mandaban a casa, imagínate, sobres electorales, seguramente te ha llegado a ti también, de todos Sí. los partidos. Y te Sí, intentaban sí. convencer. Y tú quieras o no, en tu buzón recibías una papeleta con el programa del PSOE, otra de PP, otra de Ciudadanos, otra de Podemos, otra de Vox. Y cada uno. Ahora no. Ahora el que tiene una cuenta de Twitter o tiene una cuenta de Instagram y es joven, elige uno. Como mucho elige la opción cercana. Sí, sí, Si es sí. de PSOE, a lo mejor sigue alguien de Podemos. Si es de Vox, sigue alguien del PP. Pero desprecia al resto. Lo cual no significa que no esté activo. Te quiero Claro. decir. Que no vea grandes movilizaciones de personas no significa que no estén activas. Y que no formen parte de la política. Ujú. Lo que nosotros tenemos, sobre todo la gente que se dedica a esto, politólogos, este tipo de cosas, es la sensación de que no abultan tanto en la Claro. sociedad como antes. No hacen tanto ruido. Pero siguen existiendo. Ujú. Como última pregunta, y para ir finalizando el podcast, bueno, primero quiero saber qué tal te lo has pasado. ¿Te ha gustado? ¿Qué tal el espacio? Sí, la verdad que, sinceramente, me lo he pasado en grande. Quiero decir, me lo he pasado como un niño pequeño. La verdad que este tipo de cosas siempre me han encantado y considero que este tipo de espacios son muy Ujú. necesarios. Son muy necesarios en una sociedad donde cunde la desinformación, cunde la información falsa, malintencionada, maliciosa. Creo que personas como yo en este caso, o Claro. perfiles parecidos, que vengan a, por lo menos, dar una visión particular del mundo diferente a la que puedes encontrar en otros sitios, son muy importantes hoy en día. La verdad que te doy muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien, Diego. No, muchas gracias a ti por venir. Y sí, bueno, como dije al principio del podcast, quería hacer este episodio hace tiempo porque, como bien te he dicho, yo vengo de vivir varios años en Ecuador, que es una política bastante diferente a la que existe aquí en España. Pero también, bueno, mi generación, mis amigos, por ejemplo, del colegio, de la universidad y demás, su interés por la política ha ido como en una montaña rusa por las diferentes situaciones, obviamente, Claro, políticas que se han vivido en Latinoamérica, en Ecuador especialmente. Y cuando llegué aquí también me di cuenta que, como te dije antes, el interés por la política en muchas personas es como que un poco vago. ¿A qué me refiero a esto? Que no le pone mucho interés porque es como, bueno, con que el gobierno diga que todo vaya bien, entonces todo va perfecto, pero creo que la cosa va un poco más allá. Como te dije, para mí el hacer política es ver que tu país vaya progresando y vaya, o sea, poco a poco bien. Entonces mi pregunta radica en, en todo este proceso tuyo de estar en la universidad, de crear tu máster, o sea, de hacer tu máster y tu doctorado y tu tesis. ¿Cuál es tu objetivo en la vida política? O sea, en tu vida política, ¿cuál es tu objetivo? ¿Llegar a un partido político, hacer un cambio en España, por ejemplo? ¿Cuál podría ser tu objetivo? ¿te soy sincero? Vamos a jugar un juego. ¿Te soy sincero? A ver. Durante muchos años he pertenecido a un partido. ¿Sí? Adivina cuál. Uf, no sé, está difícil. ¿Cuál? No me lo has notado. No. Esa es la diferencia entre yo, me refiero, Ujú, y otro tipo de personas. Yo no soy fanático. ujú, Yo he estado dentro de de una estructura, me refiero. He sido parte de un partido. ujú. Incluso he sido parte orgánica de un partido. Parte orgánica te refieres a estar... Miembro de sí, directivas, Ok. ejecutivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Ujú, no hace mucho decidí salir. ¿Y sabes por qué decidí salir? Porque me di cuenta de que mi mensaje, cuando yo hablo, claro. se cataloga.
Cuando yo tengo amigos y yo le contaba alguna cosa, a lo mejor Sí, lógica, sí, sí. y enseguida me ponían, bueno, es que tú eres de tal. ¿Y qué tiene que ver que yo sea de tal? Es una idea lógica la que te estoy transmitiendo. Claro. Puedo ser de tal partido y estar en contra o a favor. No soy ultra. Mi objetivo con todo esto, sinceramente, desde pequeño tengo la ilusión de cambiar el mundo. Yo trabajo para cambiar el mundo. Trabajo para ayudar a mis semejantes. Suena un poco raro, un poco difuso, pero es verdad. Quiero decir, todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo voy creando, voy intentando documentarme, voy intentando avanzar, va en la misma línea. O sea, Claro. mi idea no es mañana, me refiero, montarme una empresa y conseguir lo máximo posible y explotar gente, que no, que no. Claro. Yo he rechazado trabajos. Quiero decir, o sea, yo he estado en trabajos en los cuales, sí, ganaba bien, no hacía mucho, y los he dejado. Por seguir estudiando, por seguir formándome, por seguir satisfaciendo mi necesidad de conocer el mundo. Ujú. ¿Qué es lo que yo me gustaría hacer el día de mañana? Pues seguramente dedicarme a temas de investigación, a temas de entender cómo funciona la sociedad y sobre todo una de mis ilusiones es contribuir a que la sociedad avance, que creo que es en el fondo el Claro. objetivo que todo buen académico debe Sí, tener. sí, sí. Tú comentaste que estuviste... Dame un ratito, voy a ver la cámara. Estoy grabando. Tú comentaste al principio que estuviste de Erasmus en Italia. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Qué tal? O sea, en general, o sea, estudios, de Erasmus, todo. Sí, mira, yo por ejemplo me fui de Erasmus, estuve un año con la pandemia, Ujú. tuve que volver porque bueno, la situación allí se puso Claro. muy peligrosa, me recomendaron volver encarecidamente, en fin, volvimos. El año siguiente, bueno, pues llegamos a un acuerdo con la universidad, repetimos la estancia y bueno, la verdad que aquello es otro mundo. Ujú. Quiero decirte, viajar sobre todo lo que te permite es conocer nuevas personas, Claro. abrir la mente y sobre todo evaluarte como persona. Yo cuando estaba en España tenía una visión muy pesimista de la vida, en el sentido de decir, muy lo que estamos hablando Sí, antes. sí, sí. El sistema es muy difícil, no se puede cambiar, Exacto. estás en un doctorado, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Vas a entrar a la universidad? Me refiero a la universidad, en la rama de investigación, sin financiación de ningún tipo. Vas a estar 5 años de tu vida sin que nadie te pague nada. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Pero una Ujú. vez que sales fuera y ves que el mundo es más allá de lo que tienes en los ojos, Claro. que hay formas de vida diferentes, que hay gente que se conforma con menos de lo que tiene, que hay gente que tiene otras expectativas, otras ilusiones. Irte de Erasmus, sobre todo, lo que te permite mezclarte con otras nacionalidades, Ujú. alemanes, franceses, Totalmente. italianos, griegos. Es tanta la experiencia que vuelvo a ser otra persona. Ujú. Yo, la verdad que te lo digo, y si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo antes, me hubiera dado antes. No tuve en ese momento la oportunidad por cambios legislativos, entre otras Sí. cosas. Pero bueno, la verdad es que es una experiencia única. Y yo te diría que todo que nos esté escuchando que si quiere Erasmus, te lo digo de verdad. Que vaya. Vamos, yo firmaría encantado. O sea, si pudieras volver otra vez lo harías, sin Sí. dudarlo. De hecho, sigo siendo estudiante de dos universidades, quiero decir. Yo Mm. me fui para allá, me refiero, siendo Erasmus normal y corriente, le gusté a mi profesor, no, Claro. le gusté, no, sino trabajé muy Sí, sí, sí. duro, quiero decir, llegaste a las expectativas, llegamos a un momento que llegamos y dijimos, oye, ¿existe la posibilidad de hacer un doble doctorado? Sí existe. Muy bien, pases de un tribunal y lo hace. Claro. Pasamos los tribunales, pasamos los estándares, ahí me tienes. De hecho, soy estudiante de los dos sitios. Ujú. Quiero decir, pero esta oportunidad no la hubiera tenido si no fuera por el programa Erasmus. Y si no fuera porque pues uno tiene la suficiente valentía, por así decirlo, porque muchas veces está en su zona de confort, no Claro, quiere sí, salir sí, de sí. ahí. Si está muy bien, me refiero, mis amigos de siempre, mis cosas, así no puedes cambiar el mundo. No, Si de verdaderamente total. eres un idealista, me refiero como en mi caso, y luchas por algo que crees, Hay que salir. hay que salir fuera O sea, hay que ver mundo. y hay que pelearlo, efectivamente. Ay. Pues ya mismo voy a ir. Sí, eso es lo que te iba a decir, si quieres cerramos. Sí. Y pues bueno, como última pregunta, o mejor dicho, pregunta, ¿cuál podría ser un comentario tuyo para las personas que lleguen a ver esto, sean de Latinoamérica, sean de Europa, sean del país que sea? Obviamente que, bueno, que hablen y escuchen español, que entiendan español,
Pero ¿qué mensaje tú podrías dar con todas las cosas que has vivido respecto a política, economía, sociedad, en los diferentes países que has estado y en, digamos, todo lo que tú has podido estudiar? ¿Cuál podría ser tu mensaje para la gente? Si tú me pides que te dé un titular, te Ujú, lo doy en, vamos, un par de líneas. Uno, el sistema funciona. Es así de claro. El ujú, sistema funciona. Podrá estar, me refiero, más corrupto, menos corrupto, podrá claro. ser más fuerte, más débil, pero el sistema funciona y termina poniéndose sobre las personas, independientemente de lo que seas tú, de la clase social y de tu condición económica. Y dos, el mundo no es una normal 0-1, es decir, no todo cabe en una campana de Gauss. La Ujú, probabilidad no es 0-100. Quiero decir, no todo el mundo es exactamente igual a otro individuo. exacto. Siempre hay gente distinta, siempre hay márgenes de errores. Lo que yo te diría es, si verdaderamente queremos cambiar el mundo, sobre todo me dedico a los jóvenes que nos están viendo Ujú, seguramente, ¿cuál es el impedimento? ¿Qué te lo impide? ujú, La fuerza la tienes, te quiero decir. Y hoy en día los medios están al alcance prácticamente de sí. cualquiera. Solo nos falta voluntad, determinación. Y por un sistema, ya hablo por ejemplo, porque me estoy acordando ahora mismo de Latinoamérica, Ujú, de nuestros hermanos venezolanos, por muy represivo que sea, se puede tumbar. Y si una persona se prendió fuego por sus ideales en Túnez, en Trípoli, y consiguió cambiar dictaduras como la de Gaddafi en Libia, uno verdaderamente puede cambiar países como Latinoamérica si se lo propone, como Venezuela. pues bueno, muchas gracias de nuevo por haber asistido a este episodio. La verdad que me la he pasado súper bien. Te lo agradezco Espero que mucho, también la Diego. hayas pasado Te, súper chévere. te lo agradezco mucho. Y también extenderte la invitación. Esta es tu casa, ya sabes que este episodio, bueno, este espacio, bueno, yo estoy muy agradecido, como te digo, y este espacio, pues, estás invitado cuando quieras, ¿no? Pues Para venir y repetir. te lo agradezco muchísimo, Diego. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Gracias.